Bueno, yo soy Fernanda Laje, trabajo en el servicio de obstetricia, soy tocoginecóloga, pero imágenes en diagnóstico prenatal, así que esto es un poco una primera aproximación a lo que son las imágenes en obstetricia. Creo que con que se lleven los conceptos principales de esto es más que suficiente, pero bueno, algunas cosas son importantes que ustedes vayan ya teniendo en su cabeza de por lo menos qué estudios se pueden hacer o no en una mujer embarazada, cuál es la función, para qué los hago, ¿sí? Bien. ¿Para dónde tengo que apuntar con esto? Bueno, como método principal, en una embarazada todos deben conocer, habrán tenido alguna persona embarazada cercana. ¿Qué es lo que se le hace a una embarazada localmente? Ecografía, ¿sí? Bien, es por excelencia el método por imágenes. Y lo usamos para ver varias cosas. Ahora vamos a empezar a mirar una ronda. Pero no se olviden que podemos hacer resonancias en algunas situaciones especiales. Generalmente se usa como un estudio complementario a la ecografía. En algunas malformaciones fetales la resonancia aporta un extra, ¿sí? No se usa para screening, no le voy a hacer una resonancia a todas las embarazadas para buscar algo, pero si encuentro algo en el método de screening por excelencia, que es la ecografía, muchas veces la resonancia hoy en día cada vez se estudia más, aporta bastante al diagnóstico ecográfico. Y lo importante de saber es que se intenta usar sin contraste. Igual que el contraste puede ser tóxico para el feto, se intenta, hay algunas situaciones específicas en las cuales hay que usar un contraste, bueno, y se evalúa como en todo riesgos y beneficios. Lo mismo pasa con las radiografías y las tomografías, es como que las embarazadas traen un poco ese preconcepto de no puedo hacerme ninguna radiografía. En realidad, lo que uno pretende, no exponiendo al feto a los rayos, es justamente que no empiece a tener daño acumulativo con las radiaciones ya desde el ambiente intrauterino, que eso lo podemos evitar. Entonces, si no necesitamos hacerlo, no lo hacemos. Ahora, si sospechamos que la señora tiene una neumonía y tenemos que hacerle una radiografía de tórax, se hace, ¿sí? Porque no es que por hacerle una radiografía el feto va a tener un daño. Lo mismo pasa con una tomografía, que tiene muchísima más radiación que una radiografía. Obviamente, riesgos, beneficios, y cuando el beneficio supera el riesgo, el balance nos da positivo y a favor de hacerlo. Tratamos de evitarlo. Si hay otro método que nos permite hacer un diagnóstico, genial, usamos otra cosa. Si tenemos que hacerlo, se hará, se le explicará a la señora nada, los riesgos y demás, que en general los riesgos son bajos igualmente. Bueno, hay dos tipos de ecografía que se usan en la mujer embarazada. Una es la ecografía transvaginal, ustedes párenme, porque pregunten lo que quieran. Una es la eco transvaginal y la otra es la eco transabdominal, ¿sí? La gran diferencia es que la eco transvaginal tiene una frecuencia en la zona de ultrasonido que es más alta que el transabdominal. Por lo tanto, lo que nos va a permitir es ver con mucha más nitidez las imágenes, pero las imágenes tienen que estar mucho más cerca del transductor. Cuando la imagen se aleja, ya ahí no nos permite ver nada, digamos, que no llega a la onda de ultrasonido. Entonces, fíjense la imagen, ¿para qué nos permite, digamos, qué nos permite evaluar? Se coloca el transductor transvaginal a través justamente de la vagina, esto es el cuello del útero, el transductor queda acá o a través de los fondos de saco, se puede movilizar como para ver los anexos y los embarazos del primer trimestre temprano, ¿sí? Porque después, a medida que va creciendo el útero, se nos va alejando la imagen. Después vamos a ver por qué la podríamos usar en segundo trimestre. Pero en primer trimestre la eco transvaginal es la que nos permite ver con mejor nitidez. Y acuérdense esto, el transductor transvaginal tiene una frecuencia más alta, que es más o menos ahí está, de 7.5 a 10 MHz, y eso nos da imágenes más nítidas, pero para poder visualizar bien lo que queremos ver, tiene que estar a 1 a 3 centímetros del transductor de imagen. ¿Sí? Bien. No está contraindicada en el embarazo. Ese es otro como preconcepto que algunas embarazadas tienen de que me va a hacer mal hacerme una ecografía transvaginal. No, no le va a pasar nada, ¿sí? No es invasiva para el embarazo. Con colocar el transductor dentro de la vagina y llegar al cuello del útero ya podemos ver lo que necesitamos. O sea, es incómoda la situación de que tiene que ir a la ropa interior y colocar el transductor en la vagina, pero no le hace nada al embarazo. Esto es una ecografía normal del primer trimestre. ¿Qué es esto de acá? Un saco gestacional, muy bien. ¿Por qué es negro? Perfecto. ¿Y todo esto de acá que rodea? Claro, lo que tendría que ser el corion a esa altura, que verán que está como más engrosado, ya se empieza a ver el corion. ¿Y todo esto de acá? Claro, todo esto es el cuerpo del útero, perfecto. Y en esta, ¿qué es lo que ven adentro del saco? Es un saco más grande ya, ¿no? Perfecto, ¿sí? Fíjense, debe ser un embrión más o menos de cerca de 8 semanas. Tiene polo cefálico, que se ve claramente, digamos, lo que sería polo caudal, que comprendería, digamos, como todo lo que sería el torso, hasta lo que empezarían los esposos de los miembros inferiores. Acá no se ven, pero se ven los esposos de los miembros superiores, ¿sí? Es un embrión de 7 semanas, 3 días, 8 semanas. Perfecto, y ese saco está bien implantado en el fondo del útero. Esta es otra cosa que tenemos que mirar. ¿A dónde se implanta el saco gestacional? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que es importante? Ya ahí puedo decir que es intrauterino. ¿Está desde el ectópico? Claro, muy bien. ¿Cuál es el ectópico más frecuente que conocemos? Pero hay otros que son el ovario. Puede ser el ovario. Puede ser extrauterino, o sea, puede implantarse también en el endometrio y puede implantarse como mal en los tercios. Puede implantarse los cuernos, que es un embarazo hormonal ectópico, que esto sería dentro del útero, pero en lugares anómalos, ¿sí? No dentro de la cavidad endometrial en el fondo, que es lo más habitual. O puede implantarse muy cerca del istmo o del cuello, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ectópico cervical, ¿sí? Por eso es importante entender
en qué parte está implantado y si esa implantación es normal. Entonces, ¿para qué nos sirve esta primera ecografía? Una, fundamental, diferenciar si es un embarazo intrauterino o un embarazo extrauterino. Segundo, para ver si tenemos una estructura embrionaria, ¿sí? Si vemos un embrión o qué es lo primero que aparece después del saco gestacional. El saco uterino. Perfecto, primero saco gestacional, después saco vitelino y después del saco vitelino embrión. Y después de que aparece el embrión, latidos del embrión. A veces justo lo vemos cuando ya está embrión, latidos todo, es lo ideal. Pero bueno, hay que tener presente que hay diferentes etapas de la evolución de la imagen ecográfica del embarazo, como para no dar un diagnóstico, ahora lo vamos a ver eso, cuando todavía no tenemos, digamos, la certeza. ¿Y cómo se les ocurre que veríamos la imagen intrauterina si el embarazo se implantó en las trompas? Vacías. Perfecto. Va a estar en el anexo. Veríamos el endometrio quizás un poco engrosado, a veces hay una imagen de pseudosaco, que es como un saquito gestacional, pero que en realidad es raro, es más irregular, es muy pequeño, no es la imagen clara del saco gestacional, entonces ahí tenemos que sospecharlo, ¿sí? Fíjense, esto es un esquema, ¿no? Cuello vagina, cuello del útero, la implantación en el cuello se llama ectópico cervical, esta es la más frecuente por lejos, la implantación en la trompa, ¿sí? Puede ser en cualquiera de las partes de la trompa, esta es la implantación en el ovario, como bien dijeron, y a veces implantan acá, esto es el cuerno del útero, y eso se llama ectópico cornudo. Y en esta imagen, que es medio para la foto, pero esto sería útero, y lo que se está mostrando acá es la trompa con esta imagen redondeada, que es bastante característica del embarazo ectópico dual. Estos son distintos signos ecográficos del ectópico dual. Les muestro el tubario porque por lejos es el más frecuente de todos. Esta es muy frecuente de encontrar. Uno ve el ovario, normal, y al lado una cosa redonda que viene a ser la trompa, habitualmente no la vemos en la imagen ecográfica. Cuando vemos que la trompa es visible ecográficamente, y eso es raro, que tenemos un test de embarazo positivo y un útero vacío, ¿sí? Después, esta es muy frecuente de encontrar también. Fíjense, el ovario, normal, con sus folículos, y acá, pegadito al ovario, con otra ecogenicidad, esta imagen como de rosquilla, le dicen, que es bien redondito, y acá en el medio, esa imagen anecoica, ¿sí? Por lejos, el diagnóstico de certeza del ectópico tubario es cuando vemos esto. Esto ya es un ectópico grande, porque en general se suele romper antes la trompa. Pero cuando vemos el saco gestacional, con el vitelino, con un embrión, con actividad cardíaca en la trompa, es un ectópico tubario. ¿Sí? En las otras uno puede decir que son signos compatibles con más todo el contexto clínico de la señora, que en general tienen dolor, vienen con algo de sangrado, porque esta trompa en algún punto, o aquella, empieza a lesionarse, entonces ese sangrado pasa a cavidades como un sangrado escaso, amarronado, porque atraviesa toda la cavidad uterina hasta que se exterioriza, entonces es como un sangrado más viejito, y eso tiene que hacernos sospechar de que puede ser un ectópico si encuentro alguno de estos signos. Y otro signo, que muchas veces nos pasa también, útero vacío y líquido libre. ¿Qué les parece que pasó ahí? Ahí se rompió, ¿sí? Es un ectópico complicado y esa trompa está sangrando. Entonces esa es la señora que viene con mucho dolor al mano. Sí. ¿Esperás al momento de la imagen de la izquierda abajo? No. ¿O ya una vez que cubrí los signos? Beta positiva, dolor abdominal, sangrado o no, puede pasar que no, y líquido libre con útero vacío, o esta imagen o esa imagen, y es ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Lo que vos podés llegar a hacer como para ayudar al diagnóstico, que esto es más clínico, no sé si, pero les cuento, es pedir una beta cuantitativa. La beta cuantitativa te puede como terminar de ayudar a decir, sí, listo, vamos a explorar. Entonces acuérdense que la laparoscopía también tiene un sentido diagnóstico. Entonces, de última, te queda mucha duda, decir, miro, me fijo a ver dónde estoy parado, si te da mucha duda. Pero estos signos son bastante claros. No necesitas este para decir, es un ectópico. Pero la beta tiene que duplicar cada 48 horas, en un embarazo que evoluciona bien. En un ectópico, o se mantiene muy parecida, o aumenta pero mucho más lento que una duplicación cada 48 horas. Entonces eso te puede sumar al diagnóstico. Obviamente, si viene con signos de shock hipovolémico, encontrás líquido libre en 4 cuadrantes, tiene reacción peritoneal y te encontrás con esa ecografía que no ves ninguna imagen por ahí, decís, bueno, listo, algo está pasando y por lo menos tengo que mirar que sangra. Y ahí muchas veces te encontrás con una trompa y es un ectópico. Bueno, esto como para que tengan idea de las imágenes más habituales que nos podemos encontrar. Esta no es justamente la más habitual, porque se complica antes, entonces no llegamos a verlo. Pero cada tanto lo encontrás. Y no se olviden que a veces también existen embarazos heterotópicos. ¿Alguien sabe qué son? Son un gemelar con uno ectópico y el otro intrauterino. Un bajón, pobre señora, porque se va a tener que probablemente hacer una laparoscopía por su ectópico, embarazada de otro que está en vital y que está intrauterino. Entonces, nada, eso no olvidarlo, porque los embarazos heterotópicos existen. Por eso también mirar las trompas, aunque hayas visto un embrión vital, intrauterino y demás, siempre está bien en primer trimestre. Miro varios, miro trompas, veo que no haya ninguna imagen que llame la atención. ¿Y ahí puede seguir fiable el que está bien implantado? Sí, sí. A veces hay que hacer laparoscopias por otra cosa y se lo van cambiando los embarazos. Bien. Otro gran tema del primer trimestre es este. Y este es un tema importante porque es mucho más frecuente que el ectópico. ¿Sí? Piensen que una persona embarazada
con menos de 40 años tiene, entre los 25 y los 40 años, va variando con la edad, pero entre un 10 y un 20% de chances de que un embarazo se detenga al primer trimestre, que es mucho más frecuente por lejos de que un embarazo sea esto. Entonces esto es importante conocerlo, ¿sí? ¿Cuándo yo puedo decirle a esa persona que el embarazo está detenido? ¿Sí? Si es la primera ecografía que se hace, y yo medí 3 diámetros, el diámetro sacular medio habla del saco gestacional, y se miden 3 diámetros, ¿sí? Anteroposterior, transversal y sagital. Entonces, si esos 3 diámetros, el promedio, me da más de 25 milímetros y yo no veo ningún embrión, yo tengo, digamos, la certeza de que es un embarazo que ya no va a evolucionar más. Ahora, veo un embrión dentro del saco que mide más de... Hoy en día se cambió esto, yo no lo cambié, no sé por qué, más de 8, 9, algunas guías dicen 10, mide más de 10 milímetros y no tiene actividad cardíaca, yo también puedo decirle, aunque sea su primera ecografía, que ese embarazo está detenido, ¿sí? O, si yo hice una ecografía, me da sospecha de que puede estar detenido, pero no se cumplen ninguno de estos dos criterios estrictamente, porque el embrión es más pequeño o porque no llega al diámetro sacular medio, tengo que por lo menos esperar 2 semanas, repetirme la eco, y si sigue teniendo las mismas características y no evolucionó, puedo decirle que está detenido, ¿sí? Tengo como 3 grandes conceptos que son importantes si alguno de ustedes va a hacer ecografía obstétrica, porque es el diagnóstico de una gestación detenida en una persona que estuvo buscando ese embarazo y demás puede ser bastante duro y hay que estar como bastante seguro. Incluso en muchos lugares sugieren que haya 2 ecografistas para decirle, o sea, que para sancionarse que esa ecografía es así. Una pregunta, ¿qué es CRL? CRL está en inglés, LCN es en castellano. Es longitud cráneo caudal. Crown, no me acuerdo, el lens es el último, este no me acuerdo. Es LCN, longitud cráneo nalga, sería en castellano. Bien. Entonces, ¿para qué lo usamos? Bueno, hasta acá está claro. ¿Algo que me quieran preguntar? Por ahora mismo, ¿qué se usa en ecografía obstétrica? En imágenes en obstetricia, ecografía por lejos, transvaginal y abdominal. Seguimos con transvaginal ahora. Transvaginal para el primer trimestre, localización del embarazo, vitalidad del embarazo, ver anexos, embarazo ectópico, ovario por lejos es el más frecuente, y gestación detenida, ¿sí? Acordarse de estos criterios. Después, en segundo trimestre, ya con lo que hablamos al principio sobre para qué se usa un transductor transvaginal, ¿ustedes qué se podrían imaginar para qué nos serviría ver por eco transvaginal en el segundo trimestre? Si está bien implantado, perfecto, estás ocupando. Muy bien, ¿por qué? ¿Dónde te preocupa que se implante? El canal, entonces. Perfecto, ¿y sabes cómo se llama eso? Placenta anterior. No, previa. A vos lo que te preocupa es que la placenta esté antes que el feto, entre el cuello y el feto. Anteriores que están en la cara, la placenta puede estar en la cara anterior, en la cara posterior, en las caras laterales, anterior lateral, posterior lateral, fondo, todo eso está bien. Lo que no tiene que estar es sobre el cuello del útero, porque ahí vos tenés la presentación fetal, la placenta y el canal de parto. Entonces, si esa señora está en trabajo de parto, ¿qué va a pasar con esa placenta? Se va a desprender antes de que nazca el feto. Y eso no está bien porque es lo que le lleva el oxígeno al feto. ¿Sí? Entonces, la placenta previa, tener un diagnóstico es súper importante, porque además si vos tratás a una paciente de trabajo de parto con la placenta ahí, lo que tocas es la placenta, o sea, la desprendés más y empiezan a haber sangrados importantes, entonces es relevante conocer si la placenta está en el cuello o no. Bien, ¿y qué otra cosa puedo ver bien cercana a donde está mi transductor? ¿La posición del feto? Sí, puedo verlo, pero eso lo puedo ver por la panza ¿El también. cuello, el globus, está cerrado? Muy bien. ¿La longitud? La longitud, bien, si está cerrado, ahora les voy a mostrar, pero está perfecto todo lo que están diciendo. Bien, fíjense. Transductor transvaginal, cuello de útero. Fíjenselo, digamos las pocas estructuras que ven, pero las ven muy de cerca y con mucha nitidez. Cabeza del feto, algunos que dijeron ahí en la presentación, esto es la calota, ¿sí? Bien apoyadita sobre el cuello, y fíjense que hay una línea en el medio de otra congenicidad que es el canal, y tiene una longitud adecuada. Acá está, bueno, no tan adecuada, 15 milímetros. Pero bueno, acá se ve cómo es la longitud del cuello. La longitud normal es más de 25, ¿sí? Pero ahora fíjense lo que es un cuello, que como bien dijeron por ahí, tiene dilatación. Fíjense, se forma algo de canal, pero acá en el medio tiene toda esta imagen ecogénica, que es la bolsa protruyendo en el canal del cuello, ¿sí? Esto es un corte así, lo que estoy mirando, ¿sí? Un corte sagital. Entonces, fíjense cómo está separado los labios anterior y posterior del cuello, comparado con este que están bien cerrados y el canal se ve bien cerradito, ¿sí? Entonces, si es un segundo trimestre y me encontrás con eso, y es un problema. A ver, se puede hacer un CERCLAC, como decir, bien las diferentes opciones obstétricas, que no viene el caso, pero no sirve porque esto nos permite hacer screening de partos prematuros. Cuando uno se encuentra en el segundo trimestre un cuello más acortado, si uno está haciendo la ecografía por screening, o sea, se lo haces a todas para buscar la que tiene el cuello corto, hay algunas opciones para intentar, digamos, prolongar un poco más el embarazo, como usar progesterona y demás, ¿sí? En algunos casos que se usa claro. Y para algunas personas que ya tuvieron el parto prematuro, está indicado hacer transvaginal desde semana 16 a semana 30, más o menos, cada 2-3 semanas para ver que el cuello no se vaya a cortar. Entonces, es una herramienta que nos sirve un montón. ¿Es screening entonces o no? Está discutido, en el mundo está discutido. Nosotros acá hacemos screening, porque hay bastante evidencia y un poco va hacia eso, pero todavía en muchos lugares está discutido si hacer o no hacer screening. Pero bueno, es una cosa más obstétrica. Si vos tenés un parto pretérmino previo, sí tenés indicación de hacerlo.
Esa es como la única indicación formal. O si es una persona que tuvo contracciones a las 25 semanas y querés tener algo un poco más específico que el tacto, y esto te da como una idea un poco más cercana a la realidad. Bien. Placenta. Este es un esquema, ¿sí? Acá, te lo exageras, te ponen toda la placenta sobre el cuello. No es lo más frecuente que esté toda la placenta sobre el cuello, pero igualmente que toda la placenta contacte con el orificio cervical interno, aunque sea un pedazo chiquito, pero contacte sobre el cuello, sobre el canal, eso es una placenta previa oclusiva total. A veces llega hasta acá y es una previa oclusiva parcial. ¿Ven? Este puntito sería el orificio cervical interno. Este es el canal, el orificio cervical externo. Esta es la cabeza del bebé, este es el líquido amniótico, y esto es la placenta que parece ser posterior, que viene de la cara posterior, y llega hasta ahí. Y eso, imagínense, por la panza es imposible de verlo. Entonces, muchos sugieren también usar la eco transvaginal, no solo para screening de parto prematuro, sino para ver estas cosas, ¿sí? Porque vos por arriba pensás que pasa rápido y decís, sí, parece bajita, pero no sé, y lo dejas pasar. Y si no le haces la transvaginal, capaz te perdés eso y es una placenta previa. Igual, para decir que es placenta previa, se sugiere esperar hasta semana 28, seguir controlándolo, porque muchas placentas lo que hacen es que están implantadas un poquito más arriba, pero como el útero es más pequeño, las vemos muy cerca del cuello. Y a medida que va creciendo, se empiezan a ver más arriba, ¿sí? Si en semana 28-30 sigue la placenta ahí es porque es previa, no hay otra razón. Y otra cosa, esto ya es mucho más detallado, la ecografía transvaginal con un bebé que está encefálica, si tiene alguna malformación del sistema nervioso central, nos permite imágenes excelentes, en personas obviamente que saben hacerlo, que saben usar los cortes y mirar. Son imágenes que casi que se pueden comparar con una resonancia, ¿sí? Son imágenes muy buenas, esto se llama neurosonografía. Y se hace por eco transvaginal cuando el bebé está encefálico, obviamente si está podálica se hace por vía transabdominal. Pero fíjense todas las estructuras que pueden ver, la imagen que es muy, muy linda, ¿sí? Es como con mucha definición, porque el traductor para ver cosas de cerca da mucha nitidez. Nada, para que sepan que es otra aplicación que le damos a la eco transvaginal. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Pasamos a la transabdominal. Esto también está bueno que lo sepan, porque a partir de la semana 8 o 9 del embarazo ya tiene suficiente líquido del útero, o sea, el saco gestacional, como para poder ver bien el embarazo. Obviamente, si genera duda, primer trimestre vamos a la vía transvaginal. Pero podríamos usarla en primer trimestre después de las 8 o 9 semanas. El transductor, fíjense que la frecuencia que tiene es de 3 MHz, el otro era de 7 a 10. Por lo tanto, te va a dar imágenes que quizás no van a ser tan nítidas cuando están más alejadas, pero te permite una distancia mucho mayor. Entonces, es el método con el cual podemos ver, digamos, las estructuras del feto, del útero, la placenta, cuando ya es un embarazo más avanzado. No es necesario que la paciente tenga la vejiga colorina, salvo alguna excepción que vos querés ver específicamente algo y la vejiga con regresión te va a dar algo de diferencia en la imagen. Así que no hace falta decirle a la señora que tome agua antes de venir, ¿sí? Y, como para que ustedes tengan una idea, se usa semana 11-14 para screening de anormalidades de cromosomas. Ahora después les muestro unas imágenes. En lo que se llama screening 11-14 o TN, o TN es uno de los marcadores que la gente le dice la translucencia local, o se llama TN Plus, bueno, tiene muchos nombres. Pero en general se dice screening de semana 11-14, que es un baño general de la anatomía, de los marcadores de anormalidades de cromosomas, del riesgo de preeclampsia, en fin. Después en el scan fetal, otra ecografía importantísima, que es donde se mira bien detallada toda la anatomía del bebé y se hace detección de malformaciones, valora crecimiento fetal y bienestar fetal. Ahora vamos a ver de qué manera se hace la obra. Ahora, estas son fotos de un screening normal, ¿sí? Esta es un corte sagittal del feto sagittal estricto, tiene que estar en posición neutral, no tiene que estar muy así ni muy así, porque eso le cambia el valor de este espacio negro de acá, que es la translucencia local, que es un poquito de edema que acumulan todos los bebés y que tiene que tener, digamos, lo que no quiere es este espacio, tiene que tener un grosor adecuado según el tamaño del feto. Esto es parte de lo que sería el desarrollo del sistema nervioso central y como ven, hay como si fuesen 3 deditos ahí, así, 3 espacios negros. Sí. Se tienen que ver bien esos 3 espacios negros, porque si se ven solo 2, podría ser que haya un anclaje del sistema nervioso y eso nos puede estar hablando de alguna lesión más baja. Entonces uno ya puede ir pensando que este feto puede tener un hielo meningocele o una lesión en el cierre del tubo neural. Nos fijamos que tenga la calota indemne, porque ¿qué patología conocen que es incompatible con la vida? La anencefalia, y se hace detección acá. Ustedes piensen que esto lo haces a las 12 semanas. O sea, si vos encontrás un anencefálico acá, la señora hoy puede decir, listo, yo quiero tener este embarazo, que antes no se podía. Entonces, es una ecografía que tiene un montón de implicancias. Fíjense, esto es un corte de la base del corazón y lo que se valora es la válvula tricúspide. Pero fíjense cómo en el corazón ya podemos diferenciar los 2 ventrículos y las 2 aurículas. O sea, son un montonazo de cosas súper importantes y cosas muy groseras de la anatomía que ya a una edad gestacional muy temprana podemos empezar a mirar. Esto es el ducto venoso, otro marcador de anormalidades de cromosomas, y estas son las arterias uterinas que las medimos para ver riesgo de preeclampsia. Esto es un scan, ¿sí? Fíjense, vamos a ver las 2 órbitas, podemos ver los cristalinos, que son esa imagen más brillante adentro del ojito. Este es un corte sagital, podemos ver el corte calloso, podemos ver el hueso nasal, el mentón, que no tenga micrognatia, un corte final de 4 cámaras, se ve súper bien el corazón a esta edad gestacional, podemos ver los pulmones, que no tengan ninguna imagen.
Bueno, estos son los miembros, el fémur, de las dos piernas, el estómago, en fin, todos los órganos uno mira en la misma fetal, ¿sí? Hasta los dedos de la mano, mirá. Líquido, placenta, no se olviden. Y estas son algunas imágenes patológicas, lo que hablábamos recién, el efecto de cierre del tubo neural. Fíjense como la columna viene toda parejita, acá se desestructura toda. Si uno lo mira a la transversal, ves cómo se quedan abiertos los troncos vertebrales. Y acá se forma como esta burbujita, que es en realidad la piel, meninge, depende del tipo de efecto que sea. Y esto, la traducción en la cabeza, es como si al estar abierto abajo la columna, la médula como que se tracciona hacia abajo y esto de acá se baja. Entonces el cerebro, que normalmente vos lo ves en una posición, lo ves todo deformado y aplastado abajo. Eso se llama signo equial. Y generalmente esto lo descubrís primero porque ves lo otro. Porque el scan en general tenés una secuencia de por dónde empezar y en general empezás por la cabeza. Entonces después vas y decís, tengo que buscar en la columna porque si tiene esto acá arriba, tiene eso abajo. ¿Sí? Después, bueno, esto para mostrarles la reso. Fíjense, esto es un corte de tórax transversal. Acá tengo el corazón, que está como desplazado, ¿sí? Porque el corazón en general, fíjense acá en la anterior, está como en la mitad del tórax con su eje hacia la izquierda. Después eso también, ver si los órganos están de izquierda y derecha, según cómo está puesto el feto, hay que siempre estar atentos a eso porque hay también el sinus inversus. Y fíjense cómo se ve ese corazón acá. Está todo como pegado contra la pared porque está toda esta imagen bien brillante en el pulmón, que no es normal. Fíjense que el pulmón tiene un poco más brillante la ecogenicidad que, no sé, el hígado, por ejemplo, pero no es que en el mismo pulmón hay imágenes diferentes, ¿sí? Y fíjense acá, esto es bien blanco y acá es un poco más brillo oscurito. Esto es una malformación anematoidea quística. Cuando le haces una reso, también la ven ahí, bien la lesión, que a veces se usa la reso para terminar como de ver volúmenes pulmonares residuales. Nada, esto para mostrarles que es un poco más divertido. Eso es un corte así, de la cara del bebé, y lo que vemos ahí es una fisura, ¿sí? Una fisura labial. Entonces nada, con esto uno puede ver un montonazo de cosas. Esta y la anterior son, les diría, las dos son más importantes que tenemos que hacer, sí o sí. Ahí va. Crecimiento, nada. Saber que hay fórmulas que ya están establecidas, que ya están recontraestudiadas, hay un montonazo, hay una lista infernal de fórmulas. La que se suele usar, porque parece ser la que mejor funciona, es la de Hadlock. ¿Sí? Los psicógrafos en general ya vienen seteados con esa fórmula, en donde se valora el diámetro biparietal de la cabecita del bebé, toda la circunferencia de la cabeza, toda la circunferencia del abdomen y el fémur. Entonces, cada uno de esos parámetros en una fórmula con índice, bla, 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 no importa, te calcula un peso. ¿Sí? Y hay tablas en donde... Hay tablas que ya están estipuladas, que también hay una gran discusión en el mundo, si tener tablas sirve, si lo ideal sería ver el potencial genético de cada feto, pero cómo lo haces, cada población es distinta, dónde se hicieron las tablas, son de nuestra población, son de Alemania, que son tal. Hay un montón de discusiones, pero bueno, para que ustedes tengan idea, hay tablas donde existen los percentilos, que es un poco qué es lo que yo espero para cada edad gestacional de peso, porque claramente no puedes tener en tu cabeza si ese peso es normal o no, porque o sea, no te podés acordar ese dato. Entonces, el mismo ecógrafo ya también tiene seteados los percentilos y te calcula el peso con la fórmula, según tus mediciones, y te tira el percentil. El 50 es como donde está la mayoría, ¿sí? De los fetos según la edad gestacional. Fíjense, no sé, al término, un bebé que está en percentilo 50 está cerca de los 3,6 kilos. Un bebé que está en percentilo 10, como el límite inferior de la normalidad, entre comillas, 3 kilos, y uno en percentilo 90, 4,200. Entonces yo con eso puedo decir, che, este bebé tiene, no sé, 30 semanas, y me encuentro que está pesando 700 gramos. Eso es normal, ¿no? Si yo no miro el percentilo, me cuesta entenderlo. Después de muchos años de ver bebés, uno más o menos sabe si es muy chiquitito, muy grande. Pero 700 gramos para las 30 semanas es muy chico cuando voy a la tabla. Es un percentilo 4. Bueno, entonces ahí tengo que fijarme qué le está pasando a ese bebé, que está en un percentilo muy bajo para cualquier bebé. Ahora, capaz venía en un 80 y de golpe me lo encuentro en un 15. Los dos son normales, están entre el 10 y el 90. Pero es normal que del 80, hace 3 ecografías que lo veo en el 80 y ahora lo veo en un 15 y también, ahí tengo como que mirar un poco más de cerca si está empezando a tener alguna alteración del crecimiento, ¿sí? Para eso sirve, mirá, que hay un montón de cosas que pueden alterar el crecimiento. Por lejos, la placentaria es la más frecuente. Bien, no pretendo que sepan la restricción del crecimiento, sí que entiendan por qué lo medimos, lo pesamos y cómo calculamos esos pesos. Y recuerden que no es una balanza la eco. Entonces, yo puede que lo pese 3 kilos a las 36 semanas y después nace con 3,500 al día siguiente. Bueno, está bien, está dentro de lo esperable. ¿Sí? Obviamente no trata de que sea lo más parecido a la realidad, pero es difícil medirlos cuando son muy grandes, por ejemplo, se ponen a veces en posiciones que son complicadas. Entonces, en el mismo observador puedes tener diferentes pesos en 3 mediciones en el mismo momento. O sea, imagínense si la primera es una eco conmigo, después una eco con otra persona. Puede haber esa variabilidad y está dentro de lo que uno espera cuando mira un informe de una eco, ¿sí? Bien. Allá. No sé dónde apunto más. Bueno, bienestar fetal, ¿sí? ¿Qué es el bienestar fetal? Para ustedes. ¿Qué sería? Acá la estoy viendo, cómo está puesto, cómo está el peso. Que esté bien el feto. Que su salud esté bien, ¿sí? Que su estado general de salud esté bien, que no esté teniendo ninguna afección, ninguna repercusión. Y su estado de salud lo podemos medir por varias cosas. Una, por lejos, una de las mejores, les diría, es que te relata la madre de cómo se mueve, ¿sí? Los movimientos fetales son fundamentales y los evaluamos en cada ecografía. O sea, sobre todo las de segundo trimestre en adelante.
se mira que haga algún movimiento de flexo-extensión, que haga algún movimiento de deglución, se los ve tragar líquido. Cuando son un poquito más grandes, segundo trimestre, tercero, se ven movimientos respiratorios, si bien no respiran oxígeno, hacen el movimiento del diafragma, y eso lo vemos, a veces se ve que tienen hipo, ¿sí? Bueno, todas esas cosas son importantes y uno, en una ecografía de 20 minutos, el feto en general se mueve y lo ve. Después hay otras formas, como puede ser ver el líquido amniótico, ¿sí? El líquido amniótico es la orina del feto, entonces nos habla del estado hemodinámico, que es lo que pasa cuando nosotros, no sé, tenemos un shock hipovolémico o nos está pasando algo en nuestra hemodinamia. Muchas veces la función renal se afecta, es uno de los primeros órganos que se afecta y que puede dejar de orinar ese feto, ¿sí? Entonces ahí estoy sospechando que está teniendo un impacto, ¿sí? En su hemodinamia. O puede ser también que nos hable de alguna función o de alguna malformación que no está bien. Por ejemplo, si tiene algún problema neurológico, no va a tragar bien. Entonces ese bebé va a juntar mucho líquido, ¿sí? Que no lo está tragando, le orina pero no lo traga. ¿Se entiende? A veces cuando hay una obstrucción también, sobre todo en los bebés que tienen algo intestinal, o que puede ser una obstrucción intestinal, o mismo la doble burbuja en la imagen ecográfica de los bebés que tienen una atresia duodenal. Es una obstrucción al pasaje del líquido cuando lo traga bien, neurológicamente está bien, pero no veo el estómago, entonces por alguna razón no está llegando al estómago, ahí junta mucho líquido, ¿sí? Entonces el líquido amniótico es importante y siempre hay que mirarlo. En general lo que usamos no es el hilalira, quedó un poco en desuso, se usa el bolsillo vertical máximo. ¿Qué significa? Pongo bien vertical el transductor en la panza de la madre. Entonces mido los 4 bolsillos más grandes que veo en los 4 cuadrantes y uso el más grande en centímetros. Mide entre 2 y 8 centímetros, es un líquido normal. Entonces ya mido 4 y listo, mido tranquilo. Bueno, esto es lo que les decía, ¿ven? ¿Cómo se mide? Miro los 4 bolsillos y me fijo cuál es el más grande. Este era un polidrame porque medía 9 milímetros. Bueno, Doppler, tampoco no quiero que aprendan Doppler, quiero que entiendan que el Doppler lo que hace es mirar el flujo de sangre en varias arterias y venas que son importantes, ¿sí? Las arterias uterinas son parte del Doppler que se hace, porque por ejemplo un feto que no está en rango de restricción, por ejemplo, no está en un percentilo 3, está en un percentilo 8, que si bien es un poco más bajo del 10, que es como lo que se considera normal, también ahí se superponen muchos sanos que son chiquititos y nada más. Pero si tiene un percentil 8, pero le sumo unas arterias uterinas con más resistencia, eso se considera restricción. Bueno, no importa, eso es como muy detallado, pero es un parámetro del Doppler importante incluso para cambiarle, digamos, la forma de control, qué le vas a decir a la señora, qué es lo que le está pasando a ese bebé, cómo lo voy a mirar y demás. Después, otro flujo que se mide es la arteria umbilical, que eso ya es fetal, porque las arterias uterinas nos hablan de la función placentaria, la arteria umbilical nos está hablando de cómo está la circulación fetal, ¿sí? Esto es una arteria umbilical normal, ¿sí? Es dentro de lo que son los vasos arteriales, que el flujo va a ser pulsátil, es dentro de todo de baja resistencia comparado con otras arterias. Fíjense que tiene una diástole importante, y eso está bien, y tiene que ser así. Esto es normal. La arteria umbilical se mide en algún pedacito libre de cordón, eso es lo ideal. Fíjense qué pasa a medida que esto se va alterando. Primero vas a encontrar algo más sutil, que es como que vas a ver el patrón de onda con diástole y todo parecido a este, pero como más resistente, como más picudo, ¿sí? Y con un índice de resistencia, que lo calcula el ecógrafo, más alto. Después va a perder el flujo de diástole, ¿sí? Va a quedar así la onda. Y después de que pierde el flujo de diástole se hace reversa. Esto ya es como el patrón de mayor resistencia que puede haber. Y cuando uno mira, por ejemplo, las arterias ilíacas, tienen la diástole por abajo, que son de mucha resistencia, de un adulto, digo, ¿no? En el feto, tu arteria umbilical tiene que ser así, y esto es como el otro extremo, ¿sí? De lo patológico. Después, otro vaso importante que miramos es la arteria cerebral media, que es una arteria, ¿sí? Entonces la cabeza del bebé son estas que van para acá. Y fíjense que es una arteria de mucha más resistencia que la umbilical. Fíjense la diferencia de la onda de esta con la onda de esta, ¿sí? Son re diferentes. Y el problema con la cerebral media es que justamente se empiece a vasodilatar, ¿sí? Porque el feto de alguna manera está teniendo un impacto en su hemodinamia y está priorizando su cerebro y le está mandando más flujo y la arteria se vasodilata, ¿sí? Fíjense que tiene mucha más diástole, es un patrón de onda más parecido al de la umbilical que al de la cerebral media normal, ¿sí? Para eso se usa, porque eso nos termina de cerrar un montón de cosas en algunas cosas que nosotros vamos pensando que le puede estar pasando a ese bebé. Y otro caso súper importante, que es el último, les diría, que se altera en bebés que ya, digamos, nos está marcando un poco, hasta acá llegó, sáquenlo cuando uno está pensando en una restricción, en algo que le afecta a su hemodinamia, es el ducto venoso, ¿sí? Que si bien es un vaso venoso, es una vena con bastante resistencia, fíjense que tiene patrón de onda pulsátil, que la vena habitualmente no lo tiene. Pero tiene mucha onda A, que es esta onda de acá, ¿sí? Y fíjense acá como, además de perderla, la hace reversa la onda A, y eso es como se puso extremadamente resistente el ductus, y eso ya es un signo casi que ominoso para ese bebé. Hay algunas patologías, como algunas cardiopatías, que generan un poco congestión retrógrada, digamos, que pueden generar esto, y en ese contexto esto no tiene tanta validez como para decir hay que sacar al bebé, porque vos ya sabés que tiene un problema de base que le está generando una alteración en la circulación. Ahora, si es porque está creciendo mal y demás, y vos ves ese patrón de onda, bueno, habla de que ya es un bebé que probablemente esté entrando en acidosis, entonces es un momento como para sacarlo de la panza. Bueno, estas son las arterias uterinas,
que se van haciendo, en primer trimestre es bastante frecuente verlas así, en semana 12 cuando las medimos, pero a medida que va pasando el embarazo van siendo mucho menos resistentes porque necesitan más flujo, la placenta, son las que mandan el flujo a la placenta. Cuando en el tercer trimestre las encontramos así, son unas uterinas muy malas. ¿Sí? Están hablando de que hay una resistencia importante en la placenta y eso probablemente pueda provocar preeclampsia, restricción de crecimiento, todos los cuadros asociados a la disfunción placental. Bien, y la resonada, lo que ya hablamos, ¿sí? Lo usamos para estudios complementarios de alguna alteración fetal o a veces que no son del feto, pero pueden ser de la placenta, como esto que en algún momento alguien dijo algo, el acletismo. ¿El acletismo saben lo que es? Cuando se implanta más allá del endometrio en la placenta. Exactamente, en general se da en personas con cirugías uterinas previas y en esa zona de cicatriz la placenta digamos, no tiene un lecho adecuado para implantarse y se implanta quizás en el miometrio, ¿sí? Entonces esa es una placenta acretada porque se metió dentro del miometrio, a veces de acuerdo a cuánto invade, si llega a la serosa es pérgreta, si sobrepasa la serosa y por ejemplo afecta a la vejiga, se llama, no, increta pérgreta es cuando sobrepasa la serosa y le decimos trastorno diferencial, ya en muchos lugares ni se usa esa disposición. Y tiene signos bastante claros ecográficos y muchas veces lo sospechas en la ecografía y lo terminas como de valorar por rezo que te aporta un poquito. Vale, se usa sin contraste, esto sí, y que no hace absolutamente nada al bebé si la usa sin contraste. Es un estudio inocuo como la ecografía. ¿Sí? Bueno, creo que esta es la última. ¿Alguna duda? Igual la rezo. Sí. Se mueve, no pasa nada. Pero... Sí, es difícil. Es re difícil, sí. Pero bueno, son estudios más largos, es incómodo también, porque estar encerrada en el resonador depende de la edad gestacional, a veces hay gente que es claustrofóbica, a veces el estudio se hace muy largo. Pero bueno, sí, se pueden ver. Se usa mucho para las hernias diafragmáticas, porque se puede calcular muy bien el volumen del pulmón residual que le queda al bebé, y eso es lo más importante para establecer un pronóstico al nacimiento. Se usa mucho para lesiones pulmonares también, que no son la hernia diafragmática. La hernia diafragmática se comporta también con una lesión en el pulmón, pero por ejemplo para las MAC se usa un montón, para cosas neurológicas también sirve un montonazo. Nada, son gente que hace esto como acá, que está de espina y antes estaba Pietrani, que creo que sigue estando, que son gente que hacen rezo fetal. Gente como muy específica que hace cosas. Tampoco es que uno pide todo el tiempo rezo, porque o sea, no son tan frecuentes esas patologías, pero aporta un plus. Si tenés gente especializada haciéndolo, es interesante que algo le aporta al diagnóstico, a establecer pronósticos. Así que bueno, eso chicos, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Vamos a terminar el programa. Ustedes son de este grado de diagnóstico de imagen, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Y alguna duda al respecto? ¿Cómo les gustaba? ¿Les gustó? ¿Alguna evolución en esta ventana? Es muy difícil abarcar algo tan amplio en una hora y media de repaso, pero bueno, fuimos como la patología más frecuente, digamos, de cada área de lo que vieron, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir pasando. La idea es que sea interactivo, estén buscando casos, si ustedes participen, respondan, acá se pueden equivocar. La idea es que todos aprendamos y que se saquen las dudas, ¿sí? Bueno, un poquito largo porque era bastante temas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más. ¿Cómo? ¿Qué sí? Bueno, productor puede ser. Mauricio Marquesini sí está agendado también repaso con él. Quizás se les da un poco más de músculo de detalle, no lo sé. Pero va a venir. En teoría sí. No sé bien cómo está organizado, porque nosotros los habitantes le damos el repaso en una franja horaria y después venía Mauricio. No sé bien qué les va a dar distinto a nosotras. Quizás también orientamos más al examen, eso no lo sé. Bueno, vamos a dejar todo lo que fueron viendo durante la pasada. Arrancamos con neuroimágenes. Tenemos un casito de una mujer de 34 años, traída por familiares, por somnolencia y dificultad para movilizar el entorno izquierdo. El examen físico en una ansiedad de 210, que creo que había 210. Parecía fácil la lateral izquierda, cuando le hacían la hacia la derecha, y termina en la activa de soporte. Y les voy a mostrar la imagen de la paciente, se realizó una tomografía. Mírenla, tranquilos, qué les llama la atención. Tiene signo de la cuerda. Muy bien. Y tiene una hipodensidad a nivel. Está bien. Entonces, ustedes ya hicieron todo el signo, perfecto. La hipodensidad, Ahí. muy bien. Y el signo de la cuerda. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico prescriptivo? Hace el químico, muy bien. Entonces, sí. Esto, el signo de la cuerda es la hipertensión, la topografía de la arteria cerebral media, que se debe al trombo agudo, ¿no? Por eso se ve así hipertensado. ¿Eso es solo sin contraste? Sí, es una topografía sin contraste. ¿Solo en la cerebral media se va a ver así? No, puede verse otros pasos también. También, y la media es la más frecuencia afectada y la CB, y es donde más frecuentemente puede llegar a ver el trombo, pero igual de todos los haces que vemos, el porcentaje de signo de la cuerda es bajo. Lo que más vemos es esta hipodensidad de pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Exacto, bueno. Entonces, como estábamos mencionando, estos son los signos tempranos de la CB, que es la hipodensidad de parénquima, con la pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. ¿Ven como de este lado se ve la sustancia gris más blanquita que la sustancia blanca?
O sea, se diferencia. Acá no, hay una pérdida de la diferenciación, también hay borramiento de los surcos, es como hacer enviar los surcos de este lado no. ¿Sí? Bueno, todo esto ya lo mencionamos. Los arterias musculares, les dejo acá el machete, pero más o menos en general, en esta paciente era la arteria cerebral media, que era la arteria cerebral media derecha. En la práctica, en general, cada vez que vemos una sedimento, pues buscamos ahí el machetito de cuál era el arteria muscular para que nos acordamos de memoria todo. Bueno, otro pasito. Un paciente de 64 años, estudio por trastorno del habla de 3 horas de evolución, confusión, desorientación, afasia y carencia espacio-temporal derecho. En principio, se veía todo bien. Igual hay que tener en cuenta que tiene 3 horas de evolución, es muy temprano, puede ser que no hagamos nada en la TC. ¿Sí? Entonces le indicaron una resonancia con difusión. Tiene edema citotóxico. Muy bien, edema citotóxico. ¿Por qué? Porque vemos restricción en la difusión. ¿Qué es que la difusión restrinja? Esta es la secuencia de difusión. Acá vemos un área hiperintensa que cae la señal en el mapa de ADC. Y eso se llama restricción en difusión. Que veamos entonces, blanco la difu y negro en el ADC. Entonces acá vemos una extensa área de restricción en difusión. Sería temporo occipital casi del lado izquierdo. Y en relación a edema citotóxico, ¿sí? Un ADC agudo. ¿Qué otros signos vamos a encontrar? Bueno, acá vemos otro ejemplo. Entonces, de restricción en la difusión, blanco en la difu, negro en el ADC, que va a haber con señal hiperintensa en el FLER y en el T2. Lo mismo, borramiento de los surcos corticales, hipointensidad en T1. Y en realidad va variando acorde al estadio, hiperagudo, agudo, subagudo, pero bueno, más o menos para que le quede el ACV agudo, restricción en difusión. ¿Sí? Otra vez. Bueno, pues cuando tenemos crónico puede ser que la lesión se cavite, ¿sí? Queda una secuela, el parénquima se retrae, se llena de líquido cefalorraquídeo, esa cavitación. Por eso se va a ver en ATC, se va a ver negro, hipodenso como líquido cefalorraquídeo. Vieron, por ejemplo, acá en la estructura de simple, cuando estamos el líquido cefalorraquídeo se ve igual. Y acá también se ve con señales de cefalorraquídeo y la retracción del ventrículo, porque el parénquima se retrae. Entonces, y ya se vuelve a observar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, si la difusión, se ve blanco y en el ADC se ve negro, ya es una ACV tipo isquémico. Hay necrosis. O sea, no siempre. La restricción en la difusión, hay otras causas de restricción en difusión en general, se da en el edema citotóxico y las lesiones hipercelulares, por ejemplo, un tumor. Un tumor, o sea, hay otras lesiones que pueden restringir la difusión. Las dos, vos tenés que abrir las aguas en dos diagnósticos principales, en cerebro, una lesión que restringe isquémica o tumoral. A grosso modo que estoy diciendo. En general en el ACV vas a tener la clínica, que nosotros no analizamos imágenes aisladas, siempre tenemos un cuadro clínico de contexto, una edad, antecedentes de un paciente. Y en cuanto a la lesión, las características de la lesión que mencionó Liz, esto de la localización, del territorio vascular, después nos vamos a llevar a otras secuencias como el contraste, son muchos elementos que hacen a un diagnóstico. No sé si me respondí la pregunta. Sí. Claro, o sea, restricción de difusión no significa únicamente ACV. Pero en este caso sí eso se ve. En este caso sí. Bueno, ahora tenemos otro paciente, 67 años, estudio por síndrome confusional de horas de evolución. Tenemos esta imagen. ¿Qué les parece? Subdural, muy bien. Entonces acá vemos a nivel frontal del lado izquierdo, tiene síndrome confusional, pero claramente se cayó todo el ojo, porque acá vemos además de las partes blandas también a nivel frontal, o sea que tiene una confusión de partes blandas, y además vemos una colección hiperdensa con forma de semiluna o banana compatible con un hematoma subdural agudo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algún Una pregunta, yo si ese hematoma lo hubiera más hipodenso, sería más crónico. Exactamente. Es hiperdenso por el estadio en el que está la sangre, ¿sí? Agudo. Después, a medida que va evolucionando, se va volviendo más hipodenso hasta volverse excesivo con el que se va a como lo más, hicimos un repasito de lo que era lo agudo, que era el infarto, y después los sangrados agudos, ¿sí? Por eso hicimos hematoma subdural y otros tipos de sangrados intracraneanos. Ahora lo vamos a pasar. Bueno, estos son los límites para tener en cuenta de hematoma subdural, esta teladura madre de aracnoides, atraviesa la estructura. Son muy frecuentes porque se dan como mínimos y añosos. Se da por ruptura de venas corticales, en la mayoría de los casos. Después tenemos el hematoma epidural, que se da teladura madre y tetra interna. Tenemos esta estructura, la causa más frecuente es la laceración de la meningia media. Y en general se asocia a fracturas, ¿sí? Es como un trauma muy importante para tener hematoma epidural. Y, bueno, estas son las referencias para tener en cuenta para diferenciarlos. El hematoma epidural dijimos que tenía forma de semiluna o forma de banana, y el epidural tiene la forma de una lente biconvexa o de un limón, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea es el sangrado del espacio subaracnoideo en los surcos de la convexidad. Lo mismo, vemos que hay una hiperdensa, donde en el surco, entonces ahí es una hemorragia subaracnoidea. Ahora vemos acá,
el frontal izquierdo, y va a estar al lado derecho. Esto es una resonancia, un contraste, una secuencia FLAIR, donde la vamos a ver hiperintensa, ¿sí? Y esto es un hematoma intraparenquimatoso, o sea, una colección de sangre adentro del parénquima. Bien hiperdensa y con otras áreas más hipodensas porque está teniendo sangre hiperaguda, se está sangrando, y además sangre que ya pasó en el ritmo, ¿sí? Y acá vemos, le ponemos un ROI para ver la densidad, y una densidad de 72, es una densidad alta. Más de 30, 40 hablamos de sangre, ya cuando decimos densidad de 30, 40, más de 30, 40. ¿Eso es un flare también? No, esto es una tomografía, sin contraste. Sí, pero el hueso te va a ayudar en la tomografía diferencial al principio cuando uno tiene tanta imagen, porque fíjate que el hueso bien denso, está en la parte blanca, se bien blanco. El flare, por ejemplo, es que el hueso se hizo negro. Claro. O sea, en resonancia no podés diferenciar calcio, por ejemplo, de metálicos, porque no ves bien el hueso. En cambio, en la sí. Bueno, pasamos a ver. Una pregunta antes de si cuando hacemos lo de ACV, de difusión y ABC, si también hay una imagen en difusión hiperintensa y después no restringe, puede ser que sea biopsia. Sí, en general la necrosis la vemos más en el flare, como edemas. Digamos, el flare que suprime el líquido normal y te deja el líquido patológico es como nuestra secuencia por excelencia neuro para ver edemas patológicos. Pero no sé si alguna secuela de alguna antigua. Sí, por eso, en general lo que se ve crónico, secuela, biosis, se ve más hiper en el flare y no restringe. Después de un determinado periodo, el edema citotóxico, digamos, va reapareciendo y ya no restringe la difusión, a partir de la semana aproximadamente. Bueno. Vamos a tratar entonces. Este es un paciente de 41 años, consultó por tos, fiebre, disnea, dolor punzante en el tórax izquierdo. Antes de ir a ver qué le llama la atención, no sé si se acuerdan que nosotros antes, o sea, cuando nos plantamos frente a una radiografía de tórax, tenemos que ver qué incidencias son. Tenemos una radiografía en paciente parado, digamos, de pie, en póster anterior, un frente y un perfil. Tenemos que evaluar entonces la inspiración, o ver si el estudio es técnicamente correcto para evaluar lo que yo quiero ver. Recuerden que entonces, para saber si el estudio fue realizado con una correcta inspiración, contamos los arcos costales, sobre todo los anteriores, y contamos, para decir que está inspirado, deberíamos contar 5 o 6 costillas anteriores, del lado izquierdo, ¿sí? Que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, es un estudio bien inspirado. Después tenemos que ver la rotación, sobre todo las distancias de las personas clavículas en la articulación, y ver también si los pedículos y las apófisis espinosas están centradas. Y como otro ítem que por ahí hoy ya no tiene tanta validez es la penetración, o sea, es el pasaje de los rayos X de la placa, si está bien o no penetrada. Hoy en día, como ves, la radiografía digital, eso nosotros lo podemos modificar después en la pantalla, así que está un poco en desuso. Eso con respecto a la técnica, ¿no? Esto se puede decir que dentro de todo es una radiografía bien hecha. Y otra cosa a tener en cuenta es ver si las costillas, las escápulas, quedaron fuera de los campos pulmonares, o sea, si la rotación es correcta, en este caso también es correcta, vean que sería mover la escápula de perfil y no está incidiendo sobre los campos pulmonares, lo cual nos puede, digamos, generar una superposición de estructuras y confundirnos. Después, eso con respecto a la técnica, ¿no? Que uno siempre implícitamente se hace esa pregunta, si está frente a una radiografía bien o mal hecha. En segunda instancia, tener un algoritmo cada uno de pensar, bueno, empezar siempre de la misma manera, decir, bueno, miro el espino, evalúo silueta cardíaca, después ir a la parte ósea, evaluar todas las costillas, ver si tiene un trauma, evaluar si tiene fracturas, también evaluar clavículas, escápulas, todo lo que sea óseo que yo pueda ver en la radiografía. Partes blandas, digamos, silueta mamaria, partes del abdomen. Y por último, en general, yo me dedico a lo que son los campos pulmonares, porque es lo que más siempre, digamos, vamos a ir a mirar, o el pedido más frecuente de una radiografía. Y vamos a evaluar, digamos, los campos pulmonares. Sepan que la radiografía es 2D, hay superposición de estructuras, pero bueno. Entonces, dicho esto, ¿hay algo que llame la atención en esta placa o les parece que le pondríamos una placa normal? No, tiene una condensación en el tercio inferior del pulmón izquierdo. Muy bien, exacto. En proyección entonces del campo inferior izquierdo vemos esta pérdida de la radiopacidad, que damos en el frente, damos en el perfil, y en el contexto de un paciente con esta clínica nos llama la atención, ¿no? Le hacen la tomografía al mismo paciente, esta es una tomografía, es un corte axial, ventana de pulmón, ¿cómo? Nosotros en general en imágenes hacemos un ejercicio que es describir la imagen y entonces en base a la descripción pensar cuáles son los diagnósticos diferenciales, o sea, no decimos directamente el diagnóstico, porque muchas veces no lo podemos decir en la realidad. ¿Querés describir lo que ves? Comparar, ¿no? Bueno, no importa, alguien que se anime. Hay un aumento de la atenuación en el parénquima pulmonar, bueno, acá estuvo en el lado derecho, que tiene un patrón medio fibrótico, diría yo, y se podría decir que es algo medio de agujas, que se localiza a nivel más bien anterior en contacto con la pleura. Sí. Bien, o sea, en realidad del izquierdo, acuérdense que es al revés en la imagen, no está bien. Igual No, nosotros, yo no sé los lados, es eso. este es el derecho para la tomografía, la placa 2 y este es el izquierdo. A nosotros después nos cuesta el derecho y el izquierdo de la relación, imagínense. Ya tenemos muy interiorizado que esto es derecho y esto es izquierdo. Lo que vemos es exactamente un aumento de la atenuación, una consolidación pulmonar, fíjense que tiene broncograma aéreo, tiene bronquios en su interior y es bien lobar, digamos, está ocupando casi todo un lóbulo.
Entonces, en el contexto de todo fiebre, disnea, un aumento de la atenuación de tipo consolidativo con proctograma, estamos pensando en una neumonía, ¿no? Que es el patrón típico. Y fíjense que contacta la fisura, pero tiene digamos, ese contacto de fisura también es muy sugestivo de una consolidación pulmonar o una neumonía. Para que vean cómo se veía la placa y la correlación con la tomografía. Pero ¿en placa es pérdida de opacidad? Es aumento de la opacidad. Acuérdense que en la placa tenemos patrones de aumento de la atenuación o disminución de la atenuación. La consolidación es uno de los patrones, o patrón alveolar, es uno de los patrones de aumento de la atenuación en la placa. Y digamos, de cadencia de aumento y de disminución serían todas las que son, por ejemplo, el enfisema, el neumotórax, que vamos a seguir viendo, ¿sí? En la placa se puede ver la trama vascular igualmente atrás, Se puede ver la trama muscular, y la verdad que parcial no. pero en general, digo, en una presentación por radiografía. En general sí se ve la trama vascular. No, sí, pero aquí en general. Detrás de la consolidación. Sí. No, por eso es consolidación. Si no sería un vidrio melado. Gracias. El vidrio melado es el que sí le paga la trama vascular detrás. Claro. Y después, algo que dice un doctor acá del servicio, que la radiografía es la pregunta y la tomografía es la respuesta. En general nosotros podemos tener imágenes que nos llaman la atención en la radiografía y en el contexto de un cuadro clínico determinado decir, bueno, esto seguramente sea una neumonía y me quedo acá y lo trato, o paso al siguiente nivel que es la tomografía que me aporta más información. Acuérdense que esto es una imagen y nosotros vemos volúmenes, vemos muchas imágenes, lo seguimos, vemos distintos cortes, hacemos un examen exhaustivo del estudio, no un corte, digamos. ¿No sé que tenga un matrictase también? ¿Cuál decís que es esto? ¿Lo grabás? Ahí es esto y la línea también. Puede ser que tenga bandas densas atelectásicas, la verdad que es difícil decirlo con un solo corte. Porque está desplazado. Sí, puede ser. O sea, en general ver bandas densas atelectásicas es muy frecuente cuando, por ejemplo, no está bien investigada la tomografía. Igual tiene un poco de pérdida de volumen, pero porque tiene una consolidación. Por eso también es un sentido Siguiente paciente. 55 años, antecedente de tabaquismo. Pasamos a un patrón totalmente distinto, ¿no? ¿Qué le llama la atención? Ahí, sí, la disminución de la atenuación. Exacto, ese es un patrón entonces de disminución de la atenuación. Vemos todos esos espacios aéreos, o más hipodensos en la tomografía. Esto es un enfisema bastante marcado, que en general es de hispanoglobulillar. Tenemos que recordar que hay distintos tipos de enfisema, el cefaloglobular, que se da principalmente a nivel central con mayor respeto subpleural, el paraseptal, que es predominantemente subpleural y en lóbulos superiores, y el panlobulillar es el que se asocia al déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y no tiene tanto esa afectación de lóbulos superiores, sino que es de todo el campo pulmonar. Entonces es muy importante saber diagnosticar el enfisema, consignar la extensión y el tipo de enfisema, porque bueno, esto es un predictor independiente de la función pulmonar en lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. No es el enfisema en realidad, sino la diferencia entre un quiste y una aguja. ¿Cómo? El tamaño, o sea, igual, no, eso entre diversidad del enfisema y la agulla, porque ninguno de los dos tiene paredes. El quiste tiene paredes, Ya, lo sigo. y el enfisema no tiene paredes. ¿Vos ves? A ver, te acerco. Claro, la diferencia entre un quiste y una agulla, que dos tienen paredes. El agulla no tiene paredes. Listo. Y sería más grande que el tema entonces de agulla. El enfisema en general es menor a 2 centímetros y se habla de agulla cuando es mayor a 2 centímetros. Ah, ok. Y en general la agulla es la que te predispone a un neumotórax. Ok. Igual el enfisema avanzado también. Entonces, bueno, se les spoilé un poco, paciente de 20 años, en estudio por línea brusca, todo el torácico derecho. ¿Qué les parece esa placa? Hay un aumento de la Muy bien, que nos hace pensar en un neumotórax. No sé si todos lo ven, por lo menos lo señalo. Ven este campo pulmonar izquierdo que tenemos entre las dos costillas, vemos espacios donde vemos trama vascular, vemos parénquima. De este lado vemos toda esta radiolucidez. Está casi reemplazando, reemplazando el parénquima y desplazando la semedial. Esto nos habla de un neumotórax importante en este contexto. Le hacemos la tomografía y ven que se constata la extensión del neumotórax. La tomografía es muy buchona para ver pequeños neumotórax y hablar de un neumotórax de esta dimensión, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de neumotórax. Una pregunta. Sí. ¿Por qué eso no es que es un neumotórax, pero no es una atelectasia? También, o sea, hay En general, o sea, son patrones opuestos, ¿no? El neumotórax es un patrón de disminución de la atenuación y se ve con densidad aérea en la tomografía, y la atelectasia es un patrón de aumento de atenuación parénquima pulmonar colapsado. Lo que sí sucede es que en general el neumotórax, cuando es grande, desplaza el parénquima ascendente y genera una atelectasia. ¿Me explico? Sí, Si sí. vos tenés que decir cuál es el patrón de tu placa o de tu tomografía, en este caso es un neumotórax, y lo que te va a generar síntomas que van a tener que tratar es un neumotórax. La atelectasia es una consecuencia en este caso. Es esta banda de acá atrás todavía en tratamiento. Sí, por eso, pero también se debería ver un aumento de la radiolucidez en la placa, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que vos pensás que en la placa tenés superposición de estructuras. Vos estás viendo todo esto acá superpuesto en frente. Seguramente acá atrás tenés aumento de la atenuación o la atelectasia que están viendo en la tomografía, ¿me explico? Sí. Pero hay que imaginárselo también. No tenemos todos los cortes como una tomografía. ¿Responde eso? Sí, sí, sí. Bien. Paciente de 53 años, extrabajista pesado. Tenemos una flechita que nos está señalando algo que les parece. Un nódulo pulmonar, muy bien. ¿Qué más me puedes decir de ese nódulo de lo que ya aprendieron? Tiene forma redondeada, Bien. es como isodenso, ¿no? Y de bordes no articulados. Muy bien, de borde definido, redondeada. Sí, la parte siempre el tamaño, mide 10 milímetros.
Y bueno, siempre decimos todas las características de un nódulo y la ubicación, ¿sí? Lo que es nódulo pulmonar en radiología es un capítulo muy importante de lo que es sobre todo patología torácica. Hay muchas guías que hablan de los nódulos, de cómo describirlos, de cómo medirlos, de qué pueden ser y de cómo seguirlos también. Pero sepan a grandes rasgos que el nódulo pulmonar solitario es una posibilidad redondeada u oval única, que es menor a 3 centímetros. Si es mayor a 3 centímetros, hablamos de una masa pulmonar. En general, el nódulo está rodeado de parénquima pulmonar sano y no se asocia a peritasias o adenopatías. De un nódulo tenemos que consignar o evaluar principalmente entonces, el tamaño, la densidad, los bordes, si se asocia a una cavitación, el crecimiento, o sea, ver cómo es su comportamiento durante el tiempo, si se sigue, vos tenés que decir cuánto viene antes, cuánto viene ahora, si está estable, si ha crecido, y hallazgos asociados a ese nódulo. No es lo mismo un nódulo en un paciente joven, en un pulmón sano, que un nódulo que viene creciendo en un pulmón enfisematoso, como que vimos antes, ¿no? Tiene distintas connotaciones. Y en general pueden ser benignos o malignos. Nódulos benignos hablamos de granulomos, sarcomas, infección, infarto o una malformación arteriovenosa. Y malignos podemos hablar de un cáncer de pulmón, una metástasis única o un linfoma. Pregunta, hasta acá no usamos contraste endovenoso para... Bien, es buena la observación. En general, en tomografía de tórax no se usa mucho para lo que es la evaluación del parénquima pulmonar, no tiene mayores indicaciones de contraste, quizás algunas es en el estudio de un nódulo masa pulmonar para ver si ese nódulo capta o no el contraste, pero en general para la mayor parte de la patología parénquimatosa pulmonar no necesitamos contraste endovenoso. Donde sí nos es de gran utilidad que vamos a ver es el estudio de masas mediastinales o el vascular pulmonar, digamos, evaluar síndrome aórtico, o sea, contrastar estructuras vasculares mediastinales. Así que es muy buena la observación. Bien, ahora pasamos a communicatis. Tenemos el caso de un paciente hombre de 22 años con dolor de esposa ilíaca de imagen celular que termina en fondo de saco ciego, se psicografía con un estudio dinámico. Lo vamos siguiendo y vemos que termina en fondo de saco ciego, o sea que no es un asa del intestino, no es una genión terminal. Tiene las paredes cruzadas, la velocidad de los posteriores no se la tiene. No sé cuánto tiene checar, porque lo tenemos ahí. Cuánto medía, pero además, tener la pared cruzada. Tenemos un aumento de la ecogenicidad, como se ve. Esto que es el apéndice fecal de paredes cruzadas y esto es la grasa que lo rodea, que se ve como más blanca, ¿no? Esa es la hiperecogenicidad de la grasa adyacente, que sería inflamatorio, ¿no? Esos son otros signos, también podemos ver el líquido libre laminar, hablando del apéndice, y también podemos ver estructuras ganglionares aumentadas o no de tamaño. Serían signos asociados. Bueno, muy bien, apendicitis aguda. Y esta es la tomografía, donde vemos lo mismo, posibilidad a la derecha, en relación al ciego, una estructura regular de paredes microsadas que no tiene contraste oral en su interior. Esto es muy indicativo de apendicitis, ¿sí? Si tenemos una apéndice que por ahí el diámetro anteroposterior no está mayor a 7, pero tiene contraste oral, bueno, pensamos que no es una apendicitis, ¿sí? Porque tiene contraste oral en su interior. Fíjense que acá está llegando el líquido terminal a la válvula ileocecal. Este es el ciego, este sería el colon ascendente, acá transverso. Y todo eso tiene contraste oral, o sea que debería tener el apéndice y no tiene, además se encuentra de paredes microsadas y hay toda una estriación o aumento de la densidad de la grasa adyacente, ¿sí? O sea, todos signos compatibles con un proceso inflamatorio apendicular, la apendicitis. Bueno, un repasito de apendicitis, igual casi todo lo que dijimos recién. Por ecografía, entonces, estructura tubular, que termina con los sacos ciegos, no compresibles, que tendrían más de 7 milímetros y que asocia cambios inflamatorios como aumento de la sensibilidad del tejido de presente, líquido libre, adenomegalia y ¿sí? Y en TC lo mismo, nada más que lo vamos a ver como un aumento de la densidad de personas adyacentes a la ecografía de un aumento de la inflamación. Bueno, acá tenemos otro caso. Esta es la patología, ¿no? Vemos, esto sería el colon descendente, casi sigmoides, o sea, en la unión ahí, de colon descendente sigmoides, y vemos una estructura que tiene un centro con densidad grasa, ven como este es el subcutáneo que es grasa, todo negro en tomografía, y acá se ve la misma densidad, entonces vemos una estructura con un centro con densidad grasa y rodeado por un halo hipogénico, con una pared normal, o sea, acá vemos el colon está normal, la pared está normal. ¿Sabes qué es esto? Cirugía abdominal blanco normal. Es una apendicitis emploica, que es una inflamación inflamatoria en cierto o resultado que afecta a la apendicitis emploica del colon, ¿sí? La unión sigmoidea es la localización más frecuente, que lo puede tener en cualquier parte del colon, y lo vemos así, ¿sí? Se puede ver tanto por ecografía por tomografía. En tomografía siempre vamos a ver así como una estructura grasa rodeada de inflamación, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como un tetroboide, decía grasa, descende del colon. Y el microcimiento de la pared no suele estar asociado, ¿sí? La pared del colon está normal. Lo importante de la meningitis es que causa
causa de dolor abdominal sería la izquierda, o sea que sería el chico diferencial en general de la diverticulitis. En general entonces da un dolor agudo, que la guardia, en general no aumentan los glóbulos blancos, a diferencia de la diverticulitis. Y en las imágenes vemos que se hallan, porque mi compañera, y en general la conducta es expectante, analgésicos y se resuelve sosa. O sea, no tiene mayores implicancias, pero bueno, tenemos que saber entonces qué es un diagnóstico diferencial de abdomen agudo y sobre todo de diverticulitis. Bueno, acá tenemos otro caso. Tenemos paciente de 28 años con dolor general hipogastrio, desinterés de la condición, el cinturón y radio posterior. Y en el laboratorio tenemos un aumento de la amilasa. Impacta. ¿Qué les parece? Muy bien. Está con la clínica, o sea, no tiene que hacer. Muy bien, entonces vemos un páncreas aumentado de tamaño, con pérdida del patrón acinar. O sea, el patrón acinar sería como que se ve todo redondito, así como grasa interpuesta del patrón normal del páncreas. Acá vemos una cosa más homogénea, más una salchicha parece. Y o sea, aumentado de tamaño con aumento de la densidad de la grasa adyacente, y acá también vemos litiolida. ¿La vesícula está un Sí, exactamente, muy bien. Esta vesícula tiene ahí una litiasis. Y el tamaño de la vesícula está normal, está aumentado. Sí, está normal. Está entendida, digamos. Un paciente en ayunas en general tiene esa vesícula, se entiende. Pero está bien lo de la vesícula porque es la causa más frecuente de pancreatitis, la litiásica o la alcohólica. Muy bien. Sí, sí. Lo importante es la vesícula, no las paredes. En este caso tiene pared pinta. Sí, entonces, nada, está normal. Tiene una litiasis, pero que no son síntomas de la vesícula. Sí, perfecto. Bueno, entonces como dijimos ya recién, las cosas más frecuentes son el déficit tisular y el ciclismo, que vamos a ver aumento del tamaño de la glándula, evaluamos muy bien la litiasis para detectar la causa. Puede existir la lesión biliar, en afectación de tejido adiposo adyacente, por inflamatorio y edema. Bueno, pérdida de contornos normales, o sea, pérdida del patrón acinar de la glándula, puede haber líquido peripancreático, obviamente de las fascias, y cuando vemos áreas de menor reales en el páncreas, indica áreas de necrosis. Es el estudio de lesión, el estudio de pancreatitis, principalmente de formas graves, la TC, lo que vimos recién. Y el contraste, ¿para qué nos sirve? Para mostrar zonas viables y áreas con necrosis tisular. Y la eco va a ser útil en formas de modelos generales, como la eco no aporta mucho porque con la interposición gaseosa muchas veces el páncreas no lo vemos. Y por ecografía, una pancreatitis leve, por ahí es muy difícil ver si tiene pérdida de patrón acinar, si hay aumentado de tamaño. Si tiene una pancreatitis grave, bueno, seguramente lo vamos a ver, pero lo podemos caracterizar a través de la TC. Bueno, acá tenemos una paciente de mujer de 65 años con dolor hipocondrio derecho, posterior respuesta por ciertos alimentos. Y tenemos a la vesícula biliar, en flechas amarillas está señalada la pared de la vesícula. Y en la otra imagen, a la derecha de la pantalla, a la izquierda radiológica, vemos que adentro tiene una imagen ecogénica, una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, ¿sí? Compatible con litiasis. Entonces, ¿qué les parece? Una litiasis, sí, y colecitis, muy bien. Una colecitis aguda. Entonces, la ecografía acá sí va a ser el método de primera línea. Vamos a ver el tratamiento de la pared de la vesícula mayor a 3 milímetros. Acá claramente está engrosada. Y la vesícula distendida, hablamos más o menos de un diámetro longitudinal mayor a 8 centímetros y diámetro posterior mayor a 4, para decir vesícula distendida. Podemos ver la litiasis impactada en el paciente, en el cístico y barroquear. Líquido perivesicular, también cambios inflamatorios en la grasa adyacente, ¿sí? La TC tiene menor sensibilidad para evaluar sobre todo la pared de la vesícula y el contenido, justamente porque la densidad de los cálculos varía por TC. Bueno, acá tenemos un caso por tomografía, pero acá claramente ves como la grasa, esta es la grasa normal, bien negra, y acá la vemos gris, o sea, tiene un aumento de la densidad de la grasa, o también lo que llamamos obliteración de los trancasos, o inspiración de los trancasos, por el proceso inflamatorio que está adyacente, ¿no? Es una vesícula de paredes engrosadas, y acá tenemos un poquito de líquido evidente. ¿Sí? Eso lo hacemos por tomografía de la colecitis. Bueno, otro paciente con dolor hipogástrico, linfocelia a la izquierda, leucocitosis. Diverticulitis crónica, muy bien. Bueno, esto es un colon por enema, para que vean bien, acá se ven relitos de los diverticulitos, ahí pueden no estar inflamados, nada, se llama diverticulosis colónica, se cae divertículos y no pasa nada. Ahora, cuando se inflaman, cuando se hacen un proceso inflamatorio, se llama diverticulitis, ¿sí? Se da por una obstrucción del cuello del divertículo, por extraños, alimentos, inflamación.
¿Cuál es el primer estudio que se pide en la diverticulitis? ¿Una TCO? Siempre tiene primero la ecografía. Claro. Inclusive con la ecografía está suficiente. O sea, si ves la diverticulitis por ecografía, sospechás que es leve, que no está complicada, ya está. La TCA ahí aporta mucho para ver si está perforada, sedada. Eso. Al final pusimos lo del colon, es un ejemplo del colon porque, o sea, en el agudo en general te piden ecografía, si no lo siguen, la ecografía no es concluyente, piden atomo, con el atomo, como compañía, se evalúa entonces si hay complicaciones o no, o es una diverticulitis simple, pero siempre hace el diagnóstico con el atomo, en el agudo. ¿Cuándo pedís el colon por enema? En general, pasó el proceso agudo. Una vez que se resolvió el proceso agudo y querés evaluar la extensión de la diverticulosis, o sea, nunca lo haces en el agudo, porque imagínate un paciente muerto de dolor con un contraste por un enema y después inflarlo, es imposible y tener riesgo de perforarlo. Ahí hacemos el colon por enema, pasado el episodio agudo, para ver la extensión de la diverticulosis y ver el grado de extensividad de esa pared colónica, porque muchos quedan con mioposis, que hay falta de extensividad de la pared colónica y después terminan en un Hartmann, en una cirugía, digamos, resecando parte del colon. Así que imaginar la imagen entonces para mostrar el colon por enema y decir que es una de las, recibiendo los estudios contrastados, validados, van perdiendo indicaciones, muchas indicaciones, lo que dice el colon por enema sobre todo, ya no se utiliza tanto. Una de las pocas indicaciones que hoy día tenemos para lo que es el colon por enema o el contraste es el control de una diverticulitis para ver cómo quedó ese colon estructuralmente, ¿no? Claro, sobre todo también para evaluar que como era la extensividad, porque cuando vas pasando el contraste ves cómo se invierte el colon. Y acá quería mostrarles estas cositas así de aire que sobresalen de parecita, estos son los divertículos, ¿sí? Y son muy frecuentes de ver, y acá vemos también cómo tenemos todo estilada la grasa adyacente, ¿sí? Y está hay un engrosamiento de la pared. Ven como por ejemplo esta pared es finita, y esta no, esta pared es de acá hasta acá. Entonces, como tenemos un engrosamiento parietal circunferencial del colon, en este caso de los colon sigmoides, asociado a formaciones verticulares y con extensión de la grasa, puede haber hiperlaminar, fenomenales, no todos los inflamatorios, como ya venimos viendo, que todos los rasgos son compatibles con una diverticulitis aguda, ¿sí? Y hay que ver que no esté perforado y que no esté sedado. ¿Se hay novedad contractural con los dudas que esté perforado? No, al contrario, si sospechás que está perforado, sí no le das contractural. Pero bueno, si viene una clínica de diverticulitis, sí se le da contractural. Para ver la perforación, ¿Dónde está la letra? Mejía. Microperforaciones contenidas que hacen abscesos. O sea, si no es complicado, lo probable que veas son abscesos a nivel del colon, y no que haya un neomo politónico. Claro, o una perforación contenida, o sea, haremos dos burbujitas de aire al ladito, pero que se contiene con la grasa adyacente. Pero en el estudio ahí no tiene contractural. O sea, acá no se ve contractural, quizás tiene, pero más arriba, acá sí tiene, por ejemplo, ¿ves? O sea, el pinche de adentro. También eso pasa, cuando le dan contractural, hasta que llega el colon sigmoides, pasan más de una hora. A veces no da por el tiempo o porque la gente tiene un tránsito más lento y entonces no ves contractural en el colon sigmoides. Te quedas helado. Claro. Si nosotros realmente, porque haciendo un cáncer de recto, está haciendo un seguimiento muy importante de contractural para ver cómo pasa, digamos, el contenido luminal. Y por ahí vos te haces la decisión y está delgado. Y no, esperás una hora más y entonces cuando encontraste asociado al recto para las limitaciones evaluar precisamente ese segmento colónico. ¿Chico? Muy bien. Tengo una pregunta del anterior. La parte que estaba de la imagen izquierda. ¿Acá? No, la anterior. Esa. Lo que está inferior a todo, que tiene los bordes hiperdensos, ¿eso es vejiga o colon? Eso. Vos pensabas que nosotros pasamos el contraste en un colon por enema, o sea, igual tenés que ver cómo se hace uno para entender cómo es el procedimiento. En general, nosotros al paciente viene por una preparación de limpieza colónica, le ponemos un enema rectal y pasamos contraste varitado. El contraste es denso, o sea, que en vejiga, como estamos pasando contraste correcto, salvo que tenga una fístula vesicocolónica, no debería tener contraste en vejiga. Todo esto denso es superposición de lo que es ampolla rectal y sigmoides, que da toda una vuelta, y vos pensás que el colon por enema es radiografía, entonces también es lo mismo que una placa, vos tenés estructuras superpuestas. Acá tenés todo el colon sigmoide superpuesto. Encima para acá arriba, acá ya tenés el descendente, transverso, ascendente con ampolla rectal. O sea, también. ¿Qué ciego? Ah, no, perdón, ciego. El ciego, la columna rectal estaría por abajo, no, perdón. Esto es el ciego, ascendente, transverso, no sé si llegan a ver, descendente, y esto ya es el sigmoide que da toda una vuelta y se superpone. Aparte, muchos pacientes también tienen sigmoide redundante. Sí. ¿Sería feliz ese ahí al lado? Este de acá, sí. ¿Este decís? Sí, muy bien. Sí, en muchos pacientes el contraste, la apéndice se contrasta también. Pregunta, ¿es que no se ve el contraste de los divertículos? ¿Es porque es pared, no radio? Ah, porque es doble contraste, o sea, Sí. Entonces, ¿qué vejiga? colon doble contraste, o sea, tiene contraste de los solubles que estamos a través del recto, ¿no? Y aire, por eso se llama doble contraste. Todo lo que es negro, Ah, lo redondito, la está, burbujita es siempre. aire. ¿Cuál es los divertículos? Me pregunta, ¿por qué se distinto ahí? A veces no se llenan bien de contraste, sobre todo si Claro, se ve todo lo que es colon radiopaco, pero donde están marcando los divertículos, Sí. pero más aire. Nosotros en el doble contraste lo que hacemos es, le pasamos vario, hacemos que llegue casi hasta el ángulo hepático colónico y una vez que llegamos ahí empezamos a pasar aire. Inflamos, súper doloroso para el paciente, es horrible. Y hay segmentos que se van llenando de aire. En este caso, este segmento Sí, esa es mi pregunta. tiene aire. Ah, ok.
Y si vos seguís inflando, seguramente se va desplazando el contraste y vas teniendo más aire. Lo usás como contraste, la idea es que la pared quede con restos de bario y en el interior tengas aire. Es el doble contraste. Bueno, acá tenemos algo que se llama el signo de Cooper, que indica el hemoperitoneo. Entonces vemos acá las cúpulas diafragmáticas y vemos entonces nivel hidroaéreo, que sería porque cuando el paciente está de pie, el aire se va para arriba, entonces se queda ahí por debajo de las cúpulas diafragmáticas y vemos así las dos semilunas, acá está el nivel hidroaéreo del hemoperitoneo. Bueno, la presencia de gases terminal, libre del peritoneo, la causa más frecuente es la perforación de víscera hueca, produce abdominal, inflamaciones agudas como diverticulitis aguda, apendicitis aguda o neoplasias gastrointestinales que se perforan. Entonces, nos va a ser muy útil la ventana pulmonar porque pone más en evidencia el área, el aire. Vamos a ver burbujas aéreas agrupadas adyacentes a la pared intestinal, por ejemplo, como el dicho hoy, ¿se acuerdan de la diverticulitis? Podemos ver la discontinuidad de la intestinal, hidroneumoperitoneum o tenemos líquido y aire. En este caso ahí vemos burbujitas de aire que están bien al lado del hígado, o sea que eso es aire libre al lado de lo que es, bueno, acá sería el hígado y esto sería la segunda porción duodenal, ¿sí? Entonces ahí sospechamos, bueno, si las burbujitas se liquidan ahí, es una muestra duodenal perforada. Este es otro caso en donde vemos niveles hidroaéreos múltiples, ¿no? Que son asas de intestino, como el paciente está de pie, nuevamente el aire se va para arriba, el líquido abajo y se queda así, como este signo de la escalera. Entonces, tenemos el caso de un paciente de 83 años, en estudio por dolor y distensión abdominal con antecedentes de cirugía abdominal. ¿Y qué les llama la atención? Hernia versus calidad de ventilación, eso siempre tiene que ver si tiene cirugías previas. Acuérdense que las hernias en general es un defecto anatómico congénito de la pared, o sea, no, y la ventilación es secundario defecto adquirido en general con virus. En este caso creo que es dañoso, pero la ventilación, si ven que las asas de intestino están dilatadas, tienen contenido líquido, tenemos una asa entrando en el contenido diario, y tenemos la asa proximal distendida y la asa distal colapsada. Y a nivel de lo que es la hernia tenemos un poquito de estiración de los planos brazos, que eso no debería estar. Entonces habla de que esa hernia está obstruida, ese asa intestinal digamos, está obstruido en la hernia. Bueno, entonces, el abdomen agudo, o sea, un caso de abdomen agudo obstructivo, ¿sí? El 20% constituye el 20% de los abdomen agudos quirúrgicos, el abdomen agudo obstructivo. Tenemos que diferenciar qué es lo que está obstruido, si es intestino delgado, intestino grueso. Las imágenes van a diferenciar lo que es una obstrucción mecánica versus un líquido funcional, o sea, una distensión de las trompas de intestino que no tiene una causa obstructiva mecánica. Y podemos localizar el sitio de obstrucción, la causa subyacente, ¿sí? Como vimos recién, vamos a ver asas dilatadas proximales y una distensión del intestino delgado mayor a 3 centímetros o del intestino grueso mayor a 5 centímetros. Podemos ver el cruzamiento de la pared, distensión de las hipopercación. Después, este es otro caso, un paciente de 28 años con dolor lumbar intenso izquierdo y, bueno, voy a hacerlo, voy a empezar más rápido porque nos estamos yendo de tiempo. ¿A qué hora tenemos? 20 minutos tenemos. Bueno, lo que está señalando la primera flecha es el polo inferior del riñón izquierdo. Como vemos, está alterada la grasa peritonal. Esto es la fascia pararenal anterior, la vemos engrosada. ¿Ven la diferencia que hay con el otro lado? Como acá la grasa está bien, está divina, y la fascia no se ve porque normalmente no se ven, y acá está engrosada, ¿sí? O sea, signos inflamatorios, indirectos. ¿Qué vemos acá en los riñones? Cositas hiperdensas, puntitos, que tienen la misma densidad que el hueso, o sea, litiasis, ¿sí? Litiasis renal. Y acá vemos, esto es una reconstrucción donde vemos el uréter dilatado, todos estos uréteres dilatados, y acá vemos una litiasis, ¿sí? O sea que era una litiasis en tránsito. Bueno, este es un CCR, un tumor renal, bueno, es una masa renal, que tiene un centro que probablemente sea de necrosis, realza intensamente el fase arterial y lava al contraste. Bueno, este es un tipo de tumor renal, el más frecuente. Después de clínico, recuerden que la ecografía transvaginal va a ser la ecografía, ya sea abdominal, o sea, por arriba o transvaginal, va a ser el primer estudio que se va a pedir. Acá tenemos el endometrio en diferentes fases. Recuerden que si bien se estruga la paciente, se ve finito y después empieza a crecer el endometrio, ¿no? Este es un endometrio fase proliferativa que se ve trilaminar. ¿Por qué se dice trilaminar? Porque tiene 3 limitas ecogénicas. Pero en realidad este sería el labio anterior y este sería el labio posterior, ¿sí? Del endometrio. Y la interfaz entre ambos labios es lo que causa esa limita hiperecogénica, y la interfaz entre el endometrio y el miometrio es lo que da esta otra limita hiperecogénica. Por eso se ven 3 limitas. Y después en la fase secretora ya se ve todo ecogénico, homogéneo y engrosado. Bueno, acá lo mismo, tenemos el labio anterior, labio posterior, esto sería el miometrio interno y el endometrio. Tenemos que ver bien esta interfaz, porque si no vemos esta interfaz pueden ser signos de adenomiosis, ¿sí? Entonces acá es la correlación de la imagen con la resonancia.
En la resonancia vamos a ver el miometrio interno más hipointenso y el miometrio externo más hiperintenso, y acá el endometrio se ve hiperintenso. ¿Sí? Y ahí vemos bien perfectamente la interfaz entre el endometrio y el miometrio. Bueno, esta es la imagen típica de un cuerpo lúteo, una imagen líquida de pared ecogénica, engrosada, y lo típico es el flujo bien periférico, el anillo del juego. Esto es folículo hemorrágico, sí, que también es una imagen líquida, que tiene adentro sangre, que se ve así típicamente como una imagen de la naranja. Una imagen líquida, con contenido ecogénico, heterogéneo, con flujo escaso periférico o nada de flujo, entonces un folículo hemorrágico. El endometrioma se ve típicamente con ecos finos internos. También puede verse así cuando recién sangró, esto sería el coágulo retraído, o esto sería como la parte del suelo y el coágulo retraído, ¿no? Después evoluciona así. Tengo una pregunta. De las primeras, había una que no sé, más antes. Ahí. Ajá. Lo que está de la imagen derecha, abajo de la línea. ¿Son vasos o puede ser un quistecito? ¿Esto? Sí. Sí, estos parecen ser vasitos perioterinos. Ah, gracias. Es una pregunta muy amplia. Sí, si andas de cable, siempre la cirugía es la cirugía de elección, el tratamiento de elección. No, el estudio. El estudio para evaluación de post-tratamiento. O sea, si es post-cirugía. Se utiliza mucha tomografía de abdomen con contraste oral endovenoso, pero es sobre todo para colon en general. Para estadificación de cáncer de recto, la resonancia de recto. En general, pero es más para estadificación a distancia, metástasis. Habitualmente no se pide. Hay casos particulares, bueno. General, estadificación en general tumoral es tomografía de tórax, abdomen y con contraste oral endovenoso, resonancia de cerebro. Eso para como y en general, puede ser PETA, hay que evaluar las indicaciones o un seguimiento, eso depende de cada patología. Vamos a vascular, chicos. Hombres de 70 años buscando postoperatorio de cirugía de cadera en estudio por línea súbita de saturación 2, edema del miembro inferior izquierdo. Ya con esta clínica le pedimos una microtomografía de tórax. ¿Qué le dicen de la imagen? Muy bien, escuché efecto de relleno en la rama pulmonar principal derecha con extensión lobar hacia el lóbulo medio bueno, acá les muestro, tenía extensión, sigue siendo el mismo estudio, extensión, entonces lobar al lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior, no sé si acá lo llegan a ver, todo el efecto de opacificación con contraste, todo lo que estoy señalando, y cuando seguimos para abajo, vemos que a nivel de raíz de muslo del lado derecho, tenemos la vena femoral común también con un defecto de relleno, o sea que este paciente tiene enfermedad trombólica venosa, tiene una TBP, una trombosis venosa profunda en la femoral, y esta fue la causa de su tromboembolismo pulmonar, ¿sí? ¿Qué era la masa que se observaba en la anterior imagen? Ahí en el tórax izquierdo. Esto es el corazón también desplazado. ¿No? Ok. Sí, Sí, por eso ponía acá. es una reconstrucción y está medio... Sí, está licuado. Está licuado, se ve raro, porque es una reconstrucción, ¿sí? Nosotros, acuérdense que nosotros hacemos volúmenes en consola y a veces generan esto que se llama corte parcial, que vos tenés una estructura que no sabes qué es, haciendo un corte nada más. Para entenderlo deberías ver todos los cortes. Pero está ahí la pregunta. Asociado al tromboembolismo pulmonar, entonces acá vemos la tomografía corte axial, ventana pulmonar, ventana de partes blandas, vemos una microtomografía, la barra descendente tiene contraste, vemos entonces el defecto de relleno, la arteria aumentada de tamaño con defecto de relleno, y lo que vemos como signo asociado es esta hiperdensidad posterior, con base triangular, con base pulmonar, muy sugestiva de un infarto pulmonar asociado, ¿sí? Una pregunta, Sí. ¿el de TEP y el TEP lo hago? ¿Con angiografía? Claro, ¿con angiografía o lo puedo hacer el TEP solo con ecografía? Si estás sospechando TBP, trombosis venosa profunda, lo más frecuente es de miembros inferiores, y el primer estudio siempre va a ser el Doppler venoso de miembros inferiores. Costo clarito, o sea, siempre. Vos no le vas a hacer una flebotomografía a todo paciente que sospeche TBP. Diagnóstico de TEP, tromboembolismo pulmonar, es la condición con riesgo de vida y muy frecuente. Hoy el buen estándar es la angiotomografía de tórax. A muchos pacientes lo que pasa es que tienen diagnóstico de TEP, entonces después le viene el Doppler venoso a miembros inferiores para ver si la causa es esa, que en la mayoría de los pacientes lo es. Como signo, entonces, repaso de TEP, acuérdense que el defecto de relleno parcial, rodeado de contraste, da este signo que es el polo MIP, que es como vemos como el contraste pasa alrededor del trombo, también el de vías de tren, como el contraste se escurre a través del trombo, ¿no? Seguimos, hombres de 65 años, antecedente de hipertensión, diabetes, dislipemia, estudio por dolor precordial muy intenso con irradiación a dorso. O sea, clínicamente dolor, paciente con factores de riesgo cardiovasculares añosos y dolor torácico intenso, o tiene infarto, o YAM, o tiene un síndrome aórtico agudo, ¿no? Si sospechamos un síndrome aórtico agudo, también nuestro doble estándar es la tomografía de tórax para evaluar estructuras vasculares, y vemos esta imagen, esto es una reconstrucción sagital. ¿Qué les parece que tiene? ¿Cuál es el diagnóstico en base a esta imagen? Exacto, es una disección aórtica de tipo A. Vean que hay una doble luz, acá está el desgarro bien intimal, donde la luz verdadera con mayor contraste, vemos al tronco inominado naciendo de la luz verdadera, y vemos que también el flap se extiende hacia la luz del tronco inominado, es una disección de tipo A, con este tipo de disección requiere reversión quirúrgica inmediata con riesgo de vida, ¿no? Ay, sí, eso se ve, ¿no?
Esto es flap. Tipo A, tipo B. Tipo A, si compromete la aorta ascendente, en general el flap de disección es previo al origen de la arteria subclavia izquierda. Este es tipo A, ven que este es el tronco, o esta característica o síndrome nominado, y acá tenemos el flap, y tipo B es la subclavia, y el flap es posterior a la subclavia. El tipo B, si bien el síndrome aórtico agudo, no tiene tanto pico de vida como el tipo A. Una pregunta, entonces el caso anterior es una disección de tipo B. Esa vez que ya está desde la raíz aórtica tiene flap. Sí. O sea, es todo quirófano ya. Entonces, disección aórtica, como allá lo que es un tratamiento de las clasificaciones de la íntima, el flap o el bajo de la íntima visible, podemos ver cómo hallazgos secundarios, hemorragia pericárdica, mediastínica, pleural, secundaria de la ruptura, y con el contraste vemos las dos luces en el borde de la luz falsa, separadas por el color íntima del flap, que es el signo del pico, el rastre tardío de la luz falsa, la extensión o disección de las ramas aórticas, los signos de isquemia e infarto de órgano blanco y la extravasación activa del contraste. Siguiente caso, 67 años, tabaquista hipertenso, en estudio con dolor abdominal agudo, masa pulsante e hipotensión. O sea, estamos ante un paciente también de cierta forma descompensado y con signos de alarma, ¿no? ¿Tiene calificación? Sí, esto es la aorta abdominal, soportes axiales, tenemos sin contraste, fase arterial y fase venosa. O sea, ¿qué dirían de tamaño de esa aorta? No está medio, pero visiblemente está dilatada. Sí, no me acuerdo cuánto medía, pero seguro que mide 50 milímetros en el ángulo posterior de media, es una aneurisma de aorta. ¿Y qué dirían del retroperitoneo? Si comparten, por ejemplo, esto es el psoas, algo me sobra acá, ¿no? Lo que tiene este paciente, o sea, yo cuando miro esta imagen, este es el signo de la telaraña retroperitoneal, yo tengo que pensar que tiene hemoperitoneo, tiene sangre en el peritoneal. O sea, en el contexto de un aneurisma de aorta, ya en el sin contraste con retroperitoneo, estas características tengo que pensar que esta aorta está rota, ¿sí? Le paso el contraste y vean cómo la luz se llena de contraste y acá se está extravasando el medio de contraste. O sea, está fugando esta aorta, es un aneurisma de aorta roto. ¿Lo ven? Y en el corte coronal vemos lo mismo. Como la solución de continuidad de la luz aórtica, la fuga del contraste y asocia el hemoperitoneo. Esto claramente es una urgencia también, ¿no? La mayoría de los aneurismas de aorta se mueren, básicamente. Entonces, como signo de ruptura inminente, o sea, todavía no roto, pero sí es ruptura inminente, que hay que tratarlo, el rápido aumento del tamaño del diámetro del aneurisma mayor a 1 centímetro al año, un diámetro saccular mayor a 7 centímetros, la discontinuidad de las calcificaciones y el signo de la medialuna hiperdensa adyacente, todos estos signos nos hablan de ruptura inminente y son aneurismas que deben tratarse. Y como signos directamente de ruptura, como en nuestro caso, hemotórax, hemopericardio, hematoma retroperitoneal o abdominal, aumento de la densidad de la grasa periaórtica, extravasación del medio de contraste y el signo de la envoltura, que es un amolamiento de la pared posterior de la aorta sobre el cuerpo arterial con pérdida de la interfaz de grasa que separan normalmente las estructuras. Bueno, en nuestro caso tenía todos los signos de ruptura, ¿no? Pregunta, ¿puede volver? Sí. Si fuera lo de la úlcera, ¿no vería afuera de la aorta? ¿Se vería parecido? O sea, una úlcera rota sí va a extravasar el contraste y va a dar hemoperitoneo. Una úlcera aterosclerótica penetrante sería una imagen que es algo distinta. En general es una aorta con aterosclerosis que tiene una ulceración en su pared, entonces con dolor torácico o abdominal agudo. No verías el aneurisma, ¿no? O igualmente. Puede estar dilatada, pueden asociarse. En general, estos pacientes vasculares donde no tienen un solo, digamos, diagnóstico. Quizás tienen una aorta enferma de forma global. En este caso, a ver qué sigue. es un aneurisma de aorta roto. Y la verdad que si es una úlcera o no, ya no cambia porque está roto. Este paciente tiene que ir a quirófano ya. Tenés vieron recién, vamos a repasar. Lo más importante para que tengan en cuenta. Acá tenemos el embrión de 6 semanas. Vemos entonces, esto se llama saco gestacional, esta es la reacción desigual del endometrio. Y acá tenemos, a las 6 semanas se ve más o menos como un anillo de diamante, o sea, vemos el anillo y el diamante que sería el embrión. Y el anillo del saco uterino, ¿sí? A las 8 semanas ya lo vemos más grandecito el embrión, que se pliega sobre sí mismo, tiene la forma de una gomita de osito. Y tiene el saco uterino que se sigue viendo, pero más chiquito. O sea, más chiquito que el embrión, acá al revés. Y algo a tener en cuenta entonces es la localización del embarazo, la viabilidad, o sea, si es intrauterino o extrauterino ectópico, que recién lo vieron con la doctora obstetricia. Después, si el embarazo es único o múltiple, en este caso tenemos un embarazo gemelar que nos va a ayudar a diferenciar si tiene una placenta o dos placentas, el signo de lambda, ¿sí? Que es esto, digamos, esta línea congénita que es colon, que es placenta, ¿sí? Entonces, en este caso, tendría dos placentas, ¿sí? O sea, que es bicorial. Un embarazo general, bicorial y amniótico. Cada uno tiene su bolsita amniótica y su placenta. Bueno, vamos a contar la viabilidad fetal también. Eso lo vieron recién con la doctora. Este es un caso de embarazo ectópico, ¿sí? Una imagen anexial. Obviamente, la clínica, la seguridad beta, importantísimo. Sabemos que tenemos una seguridad beta positiva, cuantitativa que va aumentando, y no vemos ajuste gestacional intrauterino. Bueno, hay que ir a buscar en el área anexial si no tiene ectópicos. Y acá vemos en el área anexial derecha una imagen de gordos congénicos, que si le pusiéramos el Doppler, tiene todo Doppler también. Y adentro tenía una estructura embrionaria que tenía actividad cardíaca, ¿sí? Bueno, como screening, la transferencia bucal entre las semanas 11 y 36. A las 20 semanas el CAM fetal, en donde evaluamos a todo el feto con sus órganos, hacemos diferentes medidas. Para que lo tengan en cuenta que es lo que se hace, pero obviamente que esto lo hace especialista en obstetricia. Y la utilidad de la ecografía en la longitud cervical, en el parto pretérmino. Acá tenemos un cuello que está alargado y cerrado, ¿ven?
lo normal es mayor a 25 milímetros, ¿sí? En cambio acá tenemos un cuello que tiene ambos labios, el labio anterior y el posterior están separados, o sea, está abierto, y acá vemos cómo está la bolsa protuyendo, ¿sí? Por el canal cervical. Bueno, de músculo, también seguimos con un repaso, vieron que es bastante amplio lo que les damos, así que vamos con cosas generales. Paciente de 68 años, el por ortostasia izquierda y gonalgia derecha. Entonces tenemos una radiografía anteroposterior de pelvis. ¿Qué me dirían de, tiene ortostasia izquierda? ¿Qué me dirían de esta articulación coxofemoral? ¿Del espacio articular? ¿Les parece que está bien o no? Exactamente, tiene un pinzamiento articular, tiene disminución del espacio coxofemoral y tiene esclerosis subcondral, lo cual nos habla de la artrosis. Y en la rodilla pasa exactamente lo mismo, o sea, tiene pinzamiento articular, predominio del compartimiento medial, esto peronecto medial, tiene esclerosis subcondral. Este paciente seguramente lo que le duele es su artrosis. ¿Y esa articular? Esto es la rótula. Ah. Esto no es rótula, ¿no? Sí, sí. Acuérdense, está bien, o sea, si vos no haces esto, digamos, obviamente que no tenés las estructuras normales, pensá que esto es una radiografía donde los planos están superpuestos, la rótula la ves siempre como una imagen de mayor densidad en proyección del fémur distal. Osteoartrosis sabemos entonces que es la patología más frecuente con la edad, que en general puede darse en articulaciones de carga, sobre todo, y lo que genera es deslizamiento y disminución del espacio articular, esclerosis ósea subyacente, osteofitos, que son intermitencias óseas que en general vemos en las articulaciones, y las quistes osteoides subcontrales, por ejemplo estas imágenes que esto es una tomografía, estas son placas de hombro y de rodilla. 71 años en estudio por dolor dorsal bajo. Vemos imágenes de tomografía en corte sagital y coronal. Hay una vértebra que es más llamativa que el resto, ¿no? Esta vértebra dorsal es más llamativa que el resto porque está aplastada. En general, vean que es una columna que en general es patológica, tiene osteopenia difusa, ven como todos los cuerpos vertebrales tienen esa imagen en código de barra, está la osteopenia, o sea que este aplastamento vertebral solamente es una fractura por insuficiencia, o sea, sobre un hueso patológico. Y es una fractura entonces por insuficiencia de un cuerpo vertebral. Paciente de 71 años en estudio por dolor dorsal bajo, entonces vemos misma patología por resonancia, vemos una secuencia columna, cortes sagitales, T1 y supresión grasa. Entonces, vean, claro, exacto, escuché edema. Esto es una secuencia para ver edema, porque tiene supresión grasa. Vemos todo este edema en relación a la plataforma superior del cuerpo arterial y vemos cómo está aplastado. Y en la secuencia T1 se ve toda esa hipointensidad. Esto nos habla también de una fractura por insuficiencia, ¿sí? De una plataforma vertebral. O sea, un estrés normal sobre un hueso anormal. A diferencia de una rodilla de un paciente de 30 años que tuvo en estudio coronal y hipotencia funcional posterior a un traumatismo. Vean la diferencia de este trazo de fractura, esto es una secuencia de 1, muy buena para ver trazos de fracturas. Esta es una secuencia con supresión grasa, entonces vean todo el edema adyacente a la fractura del platillo tibial y el trazo de fractura en secuencia T1. Esta es una fractura por estrés, o sea, un estrés anormal sobre un hueso normal, un traumatismo importante. ¿Qué es lo hiperintenso que se ve en los meniscos? Los meniscos son estos, son hipointensos. Ah, esto negrito. Sí, si decís esto puede ser algún vacío o un poquito de líquido, pero bueno, habría esto es un corte parcial, no me digan, habría que ver toda la secuencia. Sí. Lo de ese ligamento transverso, está como intenso entre los dos. ¿Cuál decimos? ¿Qué hay eso? Esto, ligamento también hay que mirarlo completo, ligamento cruzado. Ligamento cruzado, que igual no es la secuencia ni el corte para verlo. Acá estamos en un corte de secuencia focalizándonos en la fractura. Los cruzados los retienen en un sagital. Es más, hacemos cortes muy finitos a esos ligamentos cruzados para verlos. Así que no podríamos hablar en esta. Está bien la pregunta, pero no te podría decir nada de los cruzados en este corte en general. Y bueno, el último casito de músculo, que se voy a explicar porque quizás no se entiende tanto por la imagen, vemos columna lumbosacra en cortes sagitales, vemos secuencias T2 con saturación y secuencias T1. Vemos una afectación contigua de los cuerpos del L4, L5 y la plataforma intervertebral, digamos, entre estos dos cuerpos vertebrales. Ven que en la secuencia con saturación hay edema de los dos cuerpos vertebrales y también todo el edema del disco intervertebral que está básicamente reemplazado por todo ese tejido edematoso. En el contexto quirúrgico o inflamatorio, el paciente séptico o con un cuadro infeccioso, esto es muy sugestivo de una espondilodicitis. O sea, el compromiso contiguo de dos cuerpos vertebrales y del disco intervertebral, vean que en secuencia T1 se hipointenso, vemos el edema, esto es una espondilodicitis por imagen, ¿sí? También tiene edema de los planos adyacentes. ¿Alguna duda, mamá? Sí, perdón, de músculos, vamos a ver. Bueno, seguimos. Bueno, lo que tiene que quedar en mama, que el estudio de screening que usamos, es la mamografía, ya lo saben, es reconocido eso. Y después para diagnóstico, complementamos la mamografía con otros estudios, ¿sí? Con la ecografía, con la mamografía con magnificación y compresión focalizada, con tomosíntesis, resonancia, función biopsia, ¿sí? Lo más importante es la mamografía, que es el estudio de screening por elección, para la mama, ¿sí? La primera a los 40 años, en general, ya saben que tiene antecedentes familiares de conmutación del BRCA1 y 2, se hacen antes, emplea radiación ionizante y las incidencias básicas son la craneocaudal y la medio lateral, ¿sí? Esta sería la medio lateral, todas ejemplos de mamas con diferentes densidades, ¿no? Acá vemos una mama que tiene mucho tejido graso, ¿ven cómo se ve bien radiolucida? Porque tiene mucho tejido graso. Esta ya empieza a tener un poquitito más de tejido fibroglandular, es de un poco más y esta un poco más, ¿sí? Sería un patrón AC, lo que se llama, que son los patrones glandulares. El patrón ACRA es cuando tenemos mucho tejido adiposo, ¿sí?
Después tenemos el caso tejido fibroglandular, que es un patrón B. Después tenemos una mama un poquito más densa, el C. Y el que es muy, muy denso, casi que no tiene tejido graso interpuesto, es el D. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Y acá hay un ejemplo de cómo se realiza la mamografía con el recaudazo, ¿sí? Este sería el mamógrafo, esto es un compresor, ¿sí? Se comprime la mama así. Entonces, yo estoy viendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Esta sería la mama, esto sería externo, esto sería interno. Y acá lo que veo es, por detrás, el pectoral mayor, acá tenemos el tejido graso retroglandular, esto sería todo tejido fibroglandular, ¿no? Que tiene adentro grasa interpuesta, es normal, y este sería el tejido graso subcutáneo, ¿sí? Y la medio lateral oblicua, la paciente se ubica así, oblicuo, y se le agarra la mama como de perfil, de lateral, se la aprieta así, incluyendo la axila, ¿sí? Vemos la axila ahí, que la vemos abajo. Entonces el pectoral mayor por detrás, este es el pezón, y este sería el pliegue mamario inferior. Cuando tenemos prótesis mamaria, obviamente si yo le hago una cráneo caudal o una medio lateral, me va a quedar todo superpuesto, como son imágenes 2D, me va a quedar superpuesta la prótesis con el tejido glandular. Entonces lo que se hace es una técnica de Clutch se llama, que agarramos la mama y empujamos la prótesis hacia atrás y hacemos una mamografía comprimiendo solo lo que tiene la paciente de tejido glandular. A veces menos, a veces más. Y acá tenemos, este es un caso de donde vemos la prótesis, está acá el pectoral mayor, esta es la prótesis y este es el tejido glandular, ¿no? Entonces, esta sería una prótesis retroglandular. En cambio acá tenemos, este es el pectoral mayor, vemos el pectoral mayor está por delante de la prótesis, o sea que es una prótesis retropectoral. Estos son los tipos de prótesis que podemos tener, retroglandular o retropectoral. Bueno, entonces siempre para un estudio correcto de una mama con prótesis hay que pedirle la técnica de Clutch, ¿sí? Y bueno, se le pide ecografía, mamografía y hacer correlaciones, ¿no? En este caso vemos un nódulo acá en esta mamografía que se correlacionaba con la ecografía. A veces no lo vemos con la ecografía, a veces se ve con ecografía y no se ve con mamografía. Bueno, eso es todo, chicos. Yo tengo la contradicción y por ahí cambia el número de capítulos, por así decirlo. Bueno, están ordenados como por región, ¿sí? Más o menos. Sí. Ah, no sé. Genial. Porque estaba dudando de que sea. Bueno. Sí, está diferente. Bueno, en la primera parte de todo lo que es pulmón, digamos, de eso, no tienen que dejar, digamos, de saber o de cuidar para probables temas, preguntas de examen. Neumonía, nódulo pulmonar solitario, fibrosis pulmonar. Fibrosis, perdón, Si quiere le puedo decir, si tiene todo, le digo el número. ¿Sí? ¿Le digo el número? Bueno, le digo las dos cosas. Bueno, 7, fibrosis pulmonar, ya le había dicho antes 3, neumonía, 8, nódulo pulmonar solitario, 9, bueno, cáncer de pulmón, digamos que tiene mucha relación con el todo del pulmón, 12, neumotórax, 14, TEP, 15, disección aórtica, 19, apendicitis, 20, enfermedad diverticular del colon, colitis y Crohn, y vamos a ver básicamente cuáles son las diferencias, dónde afecta, más o menos cómo se ve. Igual vieron que es una carilla por tema, un poquito. Hemangioma hepático. Me faltó hiperplasia anular focal 29-30, 33, colicitis, 35, pancreatitis aguda. Ya pasamos al 43, hemorragias y aneurismas, hemorragias subaracnoides. 45, hemorragias cerebrales, no, bueno, acá es 45, 46, 47, 48, 45, 48, incluidos. 61, 62, 61, 62, 65, 66. 77, 78, 79, semiomas, endometriosis, cáncer de mama, respectivamente. Perdón, 77, 78. 79, 85, 86, 90,
a ver, eso es lo que no pueden dejar de leer, tampoco es... me acuerdo que por el tiempo va a ser lo que van a leer, pero bueno, déjenme hacer una cosa. Después lo que puede haber en el examen, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, imágenes es anatomía y la patología de las imágenes, ¿no? Entonces puede haber alguna pregunta tanto teórica como práctica en la cual se le pregunta algo que ustedes tengan que o reconocer la anatomía, ¿no? O se le pregunta algo con respecto a la anatomía, pregunta en general. Digo, para que no se asusten si ven algo que está diciendo eso no lo vimos, por ahí digo, no sé, algo en el cuello, ¿no? Por ahí se le pregunta algo más relacionado como para que ustedes, digamos, se identifiquen si están, digamos, ubicados anatómicamente, ¿sí? Además las opciones que van a tener van a ser bastante diferentes. Enfisema les dije, no, me parece que me salí el capítulo era uno de los primeros. 3 y 4, me faltó el 4, sí. Enfisema. ¿Sí tuvieron, perdón, si me acuerdo, ¿cuándo tuvieron? Hoy, cierto. Bueno, esa es la clase también, sí, porque no solamente manejo, pero ahí de estudiar de la clase. Bueno, y tienen una propuesta por patología. Ah, no, eso de la clase. Bueno, sí, creo que ya está. Después va a haber algunas preguntas teóricas que tienen que ver con lo que yo les decía de conceptos. ¿Sí? Conceptos, vieron que yo les vuelvo esto. Por ejemplo, en mi clase, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, si tiene una fractura patrio, una fractura que no se ve por RTX, ¿qué método se pide? Fracturas ocultas, ¿qué método se pide? Resonancia, bueno, por ahí digamos que son algunas preguntas, no están estrictamente sacadas del libro en sí, sino del poco de contenido que se les dio. Y digamos, tratando de discutir un poco el sentido común. A ver, lo quiere decir. Si yo tengo una sospecha de una metástasis cerebral, y yo cuento nada más que con tomografía, ¿no? Porque no tengo resonancia en el lugar donde estoy, ¿cuál sería la mejor opción para ese paciente? Si le tengo que indicar un estudio. Sospecha de metástasis cerebrales de un paciente que lo tienen y no cuentan con resonancia, ¿no? No cuentan con, si cuentan con tomografía, ¿no? ¿Qué les solicito? Bien, sin con contraste, las dos está buena. Ya cuando en general los protocolos, cuando son con contraste, la mayoría se le hace un sin contraste. Digo, a esto voy cuando está bien el razonamiento para ir usando, decir, bueno, si tiene una lesión tipo tumoral o un absceso, ¿no? El contraste me ayuda a verla mejor, ¿sí? A definir mejor. Bueno, digamos, ese tipo, digamos, de preguntas puede haber. Si en un accidente, digamos, automovilístico, dentro, digamos, de la batería, digamos, estudios que se pueden solicitar a un paciente que tiene un accidente de auto y tiene algún, vamos a decir, síndrome neurológico, puede ser una paresia, ¿sí? Una ataresia, ¿no? ¿Ustedes qué sospechan? ¿Lesión de qué sospechan? Si yo les digo poliparesia, paraparesia. Por traumatismo hemorrágico. ¿Trauma? ¿Cómo? ¿Estás miedo? O sea, por trauma hemorrágico. Y con Ahí lo digamos. Yo tengo un accidente de auto, latigazo o choque, lo que sea, y les digo que tiene un paciente que tiene paraparesia, o cuadriparesia, o no es cuadriplegia, porque parecia es casi sentado que hay una lesión en el tronco para abajo, ¿no? Entonces, claro, una cuadriparesia, ¿qué es lo que ustedes, anatómicamente, qué quieren ver ustedes? ¿Cómo está la médula? ¿Cómo está la médula? La médula también. Sí, pero claro, digamos, vos podés tener una fractura sin daño medular, ¿no? Podrías hasta tener, según algún mecanismo, ¿no? algún tipo de lesión. O sea, puedo cambiar por paciente que no tiene antecedente de trauma, que empieza con una paraparesia. Parte de la médula, bueno, listo, pensamos en la médula. Entonces pensamos en la médula, ¿qué estudio piden? Bueno, ese tipo, digamos, de conceptos, de lógica, es lo que uno por ahí busca que se lleven. Y después cosas que tienen que ver, a ver, si yo le digo que un paciente tiene una sospecha de una apendicitis, ustedes están en una guardia de un sanatorio, ¿cuál es cómo arrancan en cuanto a la parte de imagen? ¿No? La parte de fotografía, bien. Y eventualmente que la eco diga, no se logra visualizar el apéndice. Sí, bien, perfecto. La necesidad que puede ser con contraste oral y endovenoso, según el paciente pueden a veces tener una contraindicación y no hacer contraste endovenoso. El contraste endovenoso les va a ayudar un poquito a aumentar la sensibilidad del estudio. Bueno, creo que también, esto lleva un poquito, esto vieron, por eso les pregunté que les había dado como repaso, si algún tema
digamos, no estaba por ahí darlo, y después lo que yo hago es ampliarlos un poco para ver que las cosas, digamos, que buscamos que se lleven, estén, y básicamente parece que están. Bueno, y después, que puedan más o menos, cuando era estudiante al principio, no sé si al primer año, me costaba reconocer un poco una TC de una resonancia, algo que parece, ¿no? Muy, para mí es imposible hoy no poder reconocer, pero bueno, creo que también tengan esa facilidad, ¿no? Si para esto es una resonancia, esto es una TC, ¿no? Porque el hueso de la TC se ve blanco, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si tiene un paciente, una paciente embarazada con sospecha de apendicitis y la eco dice yo no lo veo, no lo puedo ver? ¿Qué dijo? Tomografía. ¿Eso fue, ¿lo vieron hoy eso o no? Sí. ¿Lo vieron hoy? Y a la fama nos vamos a hacer un debate. Acá me dicen rezo y allá me dicen No, rezo Acá me dicen TC. beneficio. ¿Acá cómo? ¿Por qué? Rezo porque riesgo-beneficio. Si tiene una apendicitis que está cerca del útero y tiene un bebé, está bien, no quiero irradiar al bebé, pero si se nos pone la madre, se nos pone el bebé también. Se explota y le hacen una Bueno, eso, uno debe estar hablando de uno que cuenta con todo, por ahí te toca estar en un lugar donde no tenés rezo, pero digamos, los conceptos sí, digamos, como dicen acá, es una rezo, digamos, es el riesgo, digamos, si vas a saber irradiarlo, irradiarla. La realidad sería una resonancia eléctrica. Sí, la ecografía. Después la clínica, hay cuadros que son, digo, y después, por acá ha pasado, y a los chicos le ha pasado, digamos, y después, bueno, sí se termina haciendo una resonancia, y ya si está, a partir del segundo trimestre, tercero, es como que ya está, dice que no hay, está casi, no sé si, ¿cómo se dice? Claro, donde está la duda, y donde en realidad no es que está completamente contraindicado, es en el primer trimestre. Pero bueno, después entran a situaciones particulares, ¿sí? Pero bueno, parte de ver si tenían. No me pregunta, ¿y vos los encontraste la rezo? Bien. Metete, yo pensé que estaba informando, no veo nada. Sí, el niño no se contraindicó el embarazo. Exacto. ¿Sí? ¿Los dos? ¿Contraste? Porque en el caso que no fuera tan fuerte. Es una pasada, no le pasa así. Bueno, Juan, ¿qué otra cosa por ahí estoy discutiendo como conceptos generales y preguntarle? Pensando. Nunca, pero por ejemplo, A ver, no hay resonador. no es que nunca. Se tiene que evitar casi, sobre todo si está en el primer trimestre. Después no quiere decir que, no es que se va a hacer una lesión en el primer trimestre porque, no sé, estaba teniendo que ver eso sí o sí y va a tener un efecto teratogénico. Bueno, capaz que no, porque no pasa nada, pero bueno. Sí, lo pienso por ejemplo con una nefrosis con el resonador, que era bastante frecuente. Ahí se evalúa ahí. Y sí, por ahí, digamos, hay que ver si, cuál es el riesgo, porque hay una medicina que tiene un riesgo mayor, así que eso hay que ver. Sí. Espera, chica, ¿cómo se llama? Chica de 20 años con dolor en física derecha, sospecha de apendicitis. ¿Le piden? ¿Primero la? Ok. Y pero te dicen, mira, la idea de apéndice está perfecto. ¿Cómo seguimos? Y el brazo, por un lado, ¿qué más? El brazo vino bien. Va bien, que vino bien. La sacate de la oreja si te apoyó. Negativo. ¿Cómo se embaraza el uterino? No, la unidad de la. O sea, de baja, está abrazado. Y la apéndice está bien. ¿Qué otra causa de dolor en física derecha se les ocurre? ¿De dolor renal? Entonces le cae. Una sanción colicorrenal. Y entonces, ¿cómo podrían verlo eso? Con eco se puede. Con eso se podría ver. A nivel abdomen, visión para la apéndice, podrían ver si está el ureter o digamos a pedir una dilatada. La litiasis, ¿cuándo la podrían ver en la ecografía? Cuando se tocan. ¿Cuándo? Está bien, pero más que nada en tu ubicación, porque el tema del problema no es tanto en la ubicación. En la salida piel ureteral. Cuando está en la salida piel uteral, o sea, muy arriba, o cuando está muy abajo, no hay un beso detrás. Pero en medio no se puede Si no ver. le hago una DC. Claro, si voy a la dilatación y no es la litiasis, ¿qué puedo hacer? La tomografía. Con eso contraste. Sí, no le falta el que comience a contraste para la litiasis. Y si toca el riñón, y sigue sin saber qué es, Lo último que vamos a una reza. aún falta de. Podemos agotar un poquito más las cosas. Contraste. Hizo un abdominal, que el riñón estaba bien y que la piel estaba bien. Sí, sí. Le hago contrastes, a veces contrastes. Ok. No entiendo. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. O sea, para el riñón yo tenía entendido que era la TC, que es un contraste ¿Y qué sospechas en resonante. la TC? En la TC, la TC primero lo que puedes buscar. En la TC lo primero que puedes buscar, la usas solamente en primera situación si es riñón poliquístico. Si sospechás cualquier cosa renal, haces primero Claro, a TC. ver, vos pensás, chica ya de 20 años, la guardia con una física derecha, de ahí a pensar en político. No, yo primero vi renal. Bueno, otra cosa ginecológica que podría llegar a ser. ¿Cómo tienen cosas ginecológicas en igual? Un folículo ovárico, una ¿Cómo? ¿Tenés esa oportunidad? Entonces ahí ya tenemos otro paso, otra brecha distinta para abrir el camino. No es que va de aplicar la TC, obviamente, sino que piensa que podría ser un tema ginecológico y por el final. Si eventualmente en el ecografía encuentran algo en el ovario, que no, en la eco te después de el ovario es muy grande, no llega a ver bien por el ecografía que es, ahí como le estudiaría. No, eso no. Deseo rezo. Cualquier rezo. Bien, teóricamente correcto fue lo que dijeron por acá, ¿no? Lo que decíamos, la característica del rezo es la discriminación tisular que no tiene la TC. Y sobre todo para pelvis. Porque la de hueso tiene mucha potencia en ecografía. En rezo se ve perfecta la pelvis. Así que por eso ahí, en vez de hacer el paso de
ecografía abdominal, TC abdominal, tengo que ir a la ecografía abdominal y electrocardiograma de resonancia, si se quiere más. Y en este caso, si no se dispara la resonancia, se puede matar. Se puede intentar, sí. Se puede intentar. Evidentemente no eso, pero bueno, si no tenés una tomografía de AMPA, depende de que la obviamente hay un millón de opciones posibles. Si vos querés ver un neoperitoneo, y sí, la tomografía te va a servir de todos modos. Bien, está otra fan, yo tenía una y se me acaba de. Preguntar. Una pregunta, más cosas así, más como en general. Por ejemplo, abdomen siempre pedía TC, si había alguna duda, resonancia, excepto para lo que es biliar. Pará, abdomen, vos dijiste siempre TC. Bueno, no sé, con ecografía sigo el orden, Bien. pero si tengo Igual, que ver a ver, es que no todo es en imágenes y todo lado, creo que no todo es tan. Porque todo va a tener la patología. Digo, por ejemplo, paciente con colecistectomizado, ¿no? Que se presenta a la guardia con una ictericia, es un síndrome coleociano. Primer estudio que le piden. Ecografía. Bien, ¿qué esperaría buscar en la ecografía? ¿Qué quisiera ver? Relación de colédoco, muy bien. ¿Qué más? Está bien, básicamente. Y bueno, está bien, supongamos que la ECO no les da la información que quieren ustedes. Ahí sí, digamos, ¿qué estudio seguir? No, la realidad es que esa es la pregunta. Por eso digo, puse este ejemplo como que decir, bueno, no es siempre ECO-TC. Tal vez la mayoría de las cosas de guardia, ¿no? Es ECO-TC, por decir sí, pero bueno, puede haber unas excepciones donde el algoritmo no sea siempre igual. Ahora me pregunto esta y ya puedo hacer gusto a alguna Juan. Paciente con sospecha de síndrome, ¿cuáles son los síndromes aórticos agudos? Disección aórtica. Disección aórtica, no toma intramural y la bien. ¿Cómo se estudia un síndrome aórtico agudo? Bien, no está, la respuesta no está mal. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿La hago directamente con contraste? No. Bien, ¿quién me dijo? Bueno, decime ¿por qué no? No, porque la resonancia se ve, o sea, la TC se ve como la aorta por está un poco más dilatada y se ve como una línea que divide entre la sangre que está digamos, en la parte de la pared de la aorta y la que está en la luz propiamente dicho. ¿En la sin contraste? No, en la con. Con contraste se ve eso. Pero yo les pregunto, me dije, está bien, la respuesta a un síndrome aórtico agudo es una TC con contraste. Pero ahora yo les digo, ¿yo solamente necesito la imagen con contraste o necesito una imagen sin contraste? Y sin contraste, esto por ahí no se acuerdan. Sin contraste y tenés un poco de Una hemorragia. fase sin contraste, ¿por qué una fase sin contraste? Para ver primero. También para después comparar con el calibre de la aorta. Bueno, no sé, por ahí no. Uno de los síndromes aórticos agudos, que por eso se lo pregunté, es el hematoma intramural. El hematoma intramural, si yo lo hago directamente contraste, no lo vi. El hematoma intramural, que se ve en el paso previo, ¿cuándo se siguen haciendo sin contraste, no? Sí. Ok. Y esto, digo, se lo cuento, es una cosa, digamos, lo que me pasó a mí cuando era residente. Yo no vi, digamos, en todo el quilombo de la guardia, yo no vi una disección tipo A. Bueno, no sé, me mandaron a estudiar, obviamente, para la clase, ¿no? Disecciones del tema de síndromes aórticos agudos, no sé qué. Bueno, recién empezaba la tomografía 64 multidisciplinar, 64 pistas, había pocos en el país. Bueno, se hace un protocolo, después se decide, no le vamos, o se decide no hacerle, digamos, fase sin contraste. Yo había dado una clase donde decía que había que hacer fase con contraste, digo sin contraste, porque se hematoma intramural, digamos, ¿qué pasó, digamos, después, digamos, por no hacer la TC sin contraste, se perdieron, pasaron de largo, por así decirlo, algunos hematomas intramurales. ¿Esto qué es? Para mostrar un poco que también la medicina va en la Freud, el error. Esto es así, después lo van a ver ustedes. Pero bueno, que cada cosa también, si cada cosa tiene una explicación. ¿Por qué yo les preguntaba solamente con contraste? Bueno, hay uno de los síndromes aórticos, ¿sí? Que es el hematoma intramural, que ese se ve sin contraste, se ve hiperdensidad en la pared de la aorta. ¿Sí? Si ustedes hacen el contraste y se pinta todo blanco y lo otro, digamos, si viene para acá, no se ve. Bueno, y eso es como una cuestión anecdótica de parte de mi experiencia de formación. ¿Cuál es alguna otra? Pasamos por los síndromes aórticos. Bueno. Paciente con TEC. ¿Qué piden? TEC. No sé. Perdón, me acuerdo que decís así por medio. Perfecto, ese con ventana ósea. ¿Y qué esperan encontrar? Fractura ósea. Bien, allá Juan. Pregunta si con contraste o sin contraste. Bien, acá me dijeron, por un lado fractura, por otro lado hematoma. Vamos a ir por parte. O sea, primero le hago la TC, Sí. porque tipo de hematoma tiene, aparte de Eso, hematoma voy a vamos a ver. sospechar la fractura ósea, porque el subdural es el que se asocia a fractura ósea. No, el epidural se asocia a fractura ósea. ¿Y el siempre digo? No, Eso sí. Eso sí. No sé cuántas fracturas de cráneo. A base de experiencia, las fracturas del cráneo son adultos rarísimas. Van a haber muchísimos más subdurales solos, solamente subdural, Y epidural también. sin fractura, que fractura per se. O sea, la fractura en sí es rara, son muy alto impacto, niveles subdurales, sobre todo viejos y sobre todo tipo operados. Es mucho más común verlos sin la fractura asociada, digamos. Está bien, porque el protocolo, digamos, se dice TC con ventana ósea y tiene que ser pedido así, pero esto es un poco también. Es mucho más común saber fracturas de senos nasales, fracturas macizos más que el cráneo per se. Y mi experiencia es que he visto más fracturas de cráneo en pediátricos que en adultos. ¿Sí?
generar también una fractura, sí, pues, está, ya se trata de nada. Bueno, y listo, entonces, más o menos, ¿cómo se ve un hematoma subdural? La forma del hematoma subdural. Semiluno. ¿Y el epidural? ¿Y de qué color? ¿O qué? Mejor dicho, hiper si es agudo. Ustedes van a cruzar quizás con hematomas subdurales crónicos, existen, y son justamente un color muy similar al cefalorraquídeo. A medida que el hematoma pasa el tiempo, se va degradando la hemoglobina, todas las proteínas de la sangre, y su composición va quedando cada vez más parecida al cefalorraquídeo y va adquiriendo una densidad casi igual al cefalorraquídeo, que es el cefalorraquídeo crónico. Eso es cualquier hematoma, subdural como cualquier hematoma del cuerpo. Mientras más tiempo pasas, más se parece al líquido normal, al agua, digamos. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido por conceptos bastante, como ya digo, groseros, que ya se tendrían que llevar sí o sí. ¿Algunas preguntas sobre el examen de mañana? Bueno, y metí... A ver, a las 9, ¿no? Sí, a las 9. ¿Cuánto dura? Se los deja terminar, digamos, sí. Siempre es una vez de vuelta, tampoco abusen, ¿no? Porque si no paso de pregunta. Por eso les digo, las primeras 15 van a estar proyectadas. Yo suelo darles por pregunta 2 minutos en general es más que suficiente. Van a ver, yo estoy acá, no sé si va a poder hacer una votación. Yo siempre lo planteo, puedo pasar, no abusen. Sí, y esto sí, les digo, y se lo pido ahora o se los aclaro ahora. Y sobre todo porque les doy tiempo, porque los consulto después, no, si llegamos a la 14, no me digan, ¿puedo ver la 3? No. Soy más o menos benevolente, pero no, porque no sé, el otro me dice, pero yo puedo ver la 4, si pasa eso, no, bueno, pero no, ya está. Se le dio un tiempo, se le preguntó, creo que el tiempo es suficiente, y se le pregunta, precisamente para cuándo tienen que volver para atrás. Las notas se las vamos a ver, pues son bastantes.